Hola, ¿qué tal, queridos hijos e hijas de la noche? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Ya estamos en el episodio número 102 de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. Ya ustedes lo estarán escuchando esto a inicios de octubre. Ya estamos inaugurando oficialmente el que es el mes favorito para todos los fanáticos del terror como nosotros, el mes de octubre. Por cierto, perdón si escuchan un poco rara mi voz y ven incluso mis facciones un poco raras. Es que tuve un pequeño accidente la semana que yo estoy grabando esto. Un accidente muy estúpido. Me mordí la lengua, pero en la parte de atrás. Entonces me duele un poco la lengua al momento, sobre todo de pronunciar la R y la T. Entonces, de hecho, ayer estaba peor. Ayer de verdad me dolía bastante al hablar. Yo creo que porque ya estaba cicatrizando la herida. Ahorita siento que ya cerró, ya no me arde tanto, pero sí es un poco incómodo al momento de hablar. Así que una disculpa si sienten de repente extraña la manera en que pronuncio ciertas palabras. Es por eso. Que por cierto, también estoy grabando esto en la semana en la que aquí en México ocurrió una vez más, por tercera ocasión que nosotros sepamos, un terremoto en el día 19 de septiembre. Y eso me gustaría, de hecho, ahorita yo estoy grabando esto el domingo 25. Normalmente yo grabo los sábados, pero ayer no pude grabar por eso, de lo de mi lengua. Y justo hace ratito, vayan a checárselo, en el canal de mi amiga Mar Arriaga, del canal lo encuentran como Remanchados de Terror, tanto en YouTube como en Instagram y en TikTok, en TikTok, ahí la pueden encontrar. Y justo ahorita no he visto el video porque lo subió poquito antes de que yo empezara a grabar esto, pero ella subió un video y no ha sido la única de por qué tiembla siempre en 19 de septiembre en México, porque no es como, o sea, por ejemplo, si tú dijeras, oye, es que ¿por qué llueve siempre el 10 de agosto? Pues es obvio, es porque es temporada de lluvias. No existe tal cosa como temporada de temblores, o sea, no existe eso. Y es una coincidencia, o sea, es lo único como pueden explicar los científicos, los geólogos, que es una coincidencia que en 3 ocasiones diferentes ha temblado el día 19 de septiembre. Pero pues ya saben lo que dicen, que no existen las coincidencias. Entonces, ¿por qué tiembla? Obviamente esto de la ley de atracción que están diciendo es una reverenda estupidez, eso no existe, lo de la ley de atracción, y mucho menos en que están diciendo esto de que hoy no hay que hacer simulacros porque lo atraemos. Es una pendejada, no caigan en eso. Los simulacros salvan vidas, literalmente. Entonces, pero lo que sí se me hace muy curioso, porque en mi libro, los que ya lo estén leyendo, y incluso algunos me lo pusieron en Instagram, los que ya estén leyendo mi nuevo libro, La Orden de Camazotz, saben que en la historia el terremoto de 1985, del 19 de septiembre de 1985, y el terremoto del 19 de septiembre de 2017 son una parte vital de mi libro, que tiene que ver con la invocación de este dios maya oscuro de la muerte, que es Camazotz, que es el antagonista del libro. Entonces, los que les interese ese rollo, pues compren mi libro. Ya está disponible en Amazon.com con entregas a todo el mundo. Ahí lo buscan, La Orden de Camazotz, o pueden hacer clic en el link que está abajo en la descripción de este video. También, por cierto, gracias, porque La Orden de Camazotz también como que despertó el interés en los que no habían comprado mi primer libro de Demonios de Luna Llena. Así que gracias a todos los que los han estado pidiendo. Te repito, hay entregas a todo el mundo. Está bastante económico, la verdad, el libro. Ya sea la pasta dura, que es que es la versión de lujo, la pasta blanda, que es más barata, y la versión en ebook, el libro digital en Amazon Kindle. También te recuerdo que me sigas en mis redes sociales. Instagram, ahí me encuentras como @elgrimorioderrix, todo junto con minúsculas, Rix con doble G, como lo estás viendo aquí. También sígueme en TikTok, me encuentras igual, @elgrimorioderrix. También en Facebook y en Spotify me encuentras como El Grimorio de Rix. Y si tienes algún relato paranormal que quieras que cuente, como los que voy a contar hoy aquí en el podcast, puedes mandármelos a mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com, o a mi número de WhatsApp, que es 5638000345. Ahí te va otra vez por si no lo anotaste, 5638000345. Muchas gracias a los que han estado mandando sus relatos. Les agradezco enormemente que me los manden al WhatsApp. De verdad está siendo mucho más cómodo recibirlos por allá. Así que enormes gracias. Y también les recuerdo que me sigan en mi canal secundario Rix y los Amos del Multiverso, que por cierto, si les gustan las películas de terror, todo este mes de octubre y la primera semana de noviembre voy a estar subiendo contenido de películas de terror a ese otro canal. Solamente voy a estar hablando de películas y series de terror porque pues es octubre, es Halloween, es Día de Muertos.
Es Día de Todos los Santos para los celta, que bueno, ya hablaremos un poquito de eso cuando sea Día de Muertos. Pero bueno, el punto es que vamos a dar inicio de manera oficial a este episodio número 102 de su podcast favorito de terror y de misterio. También denle like al video, suscríbanse al canal si me están viendo en YouTube. Y si están en Spotify o en iVoox, también síganme por allá. Y les recomiendo que se den una vuelta por el canal de YouTube si no lo han hecho. Ahora sí, sin más que decir, vamos a escuchar rápidamente la intro de este programa. Y empezamos con el primer relato que me lo envía mi querido amigo Mr. E, y tiene que ver con los famosos Hellhounds o Sabuesos del Infierno. Así que vamos a escuchar rápido la intro y empezamos de manera oficial con el primer bloque. No, no te has equivocado. No intentes cambiar de frecuencia, porque lo único que hallarás en la programación será sonido blanco. Ya no te encuentras en tu realidad, sino que has sido trasladado a un mundo retorcido, oscuro y frío, mas no desolado. El lugar en donde te encuentras está habitado por los seres más aberrantes que solo pudieron haber salido de la mente del más trastornado e inmisericorde de los dioses. Vampiros, espectros multidimensionales, criaturas animalescas y humanas a la vez, duendes, extraterrestres, entidades oscuras, personas reptil y muchas más a las que el hombre ni siquiera ha sido capaz de nombrar, debido a lo extrañas que son, se encuentran en este sitio. La frecuencia fantasma ha comenzado su transmisión. Y si sigues sintonizando para cuando la voz de su locutor termine de sonar, puede que sobrevivas y puedas volver a tu mundana y sobria realidad. Muy bien, queridos amigos, pues bienvenidos ahora sí oficialmente a este primer bloque del episodio 102 de El Grimorio de Riggs en su emisión de podcast. Vamos a empezar con este relato que me lo envía un suscriptor que está muy activo siempre en los directos y en los videos, Mr. E, señor E. Si lo tradujéramos al español, es un chico mexicano, por lo que entiendo, sí, es mexicano. Y me envía una historia bastante peculiar que tiene incluso algo que analizar referente a pues toda esta onda paranormal y demás, que incluso tendría que ver no solamente con él, sino con las generaciones anteriores de su familia, en específico con su madre. Menciona a Mr. E, vamos a llamarlo Emilio, para no estarlo llamando Mr. E. Él me dijo su nombre real, no lo voy a decir, vamos a llamarlo Emilio. Dice Emilio que esta historia que nos cuenta, que realmente es una historia de dos partes. Y la primera parte ocurre a inicios de los años 2000. Y el protagonista en este momento no es él, porque él todavía ni siquiera había nacido. Es un chico muy joven, este suscriptor, como mucha gente de mi audiencia. Entonces, para esto, a inicios de los años 2000 que empieza esta historia, él no es el protagonista, sino su propia madre. Su madre, que era muy joven en aquella época, que vivía en el estado de Zacatecas con sus padres, o sea, con los abuelos de Emilio. Quiero entender que Emilio nació en Aguascalientes, él es oriundo de Aguascalientes, y que su madre y su padre se fueron a vivir allá en cierto momento de su vida. Pero antes de que él naciera, antes de que su madre se casara con su papá y lo engendraran a él, ella vivía en Zacatecas con sus papás, con los abuelos de Emilio, de mi suscriptor. El punto es que una noche, vamos a llamar a su mamá Alicia. Alicia ya se estaba preparando para dormir, ya estaba en pijama, pero se sentía rara. No sé si les ha pasado eso a veces cuando les va a dar gripa, o que a lo mejor tienen alguna preocupación y tienen como una especie de remordimiento o algo, una voz en lo más profundo de su cabeza, algo que ustedes están muriendo de sueño, pero que les obliga a quedarse sentados viendo la televisión o sentados viendo a la nada, algo así. Se sentía extraña, como un sexto sentido que le decía, que no le permitía irse a dormir aquella noche a la señora Alicia, bueno, que en ese entonces era una jovencita. En fin, a pesar de todo este sentimiento, de esta sensación extraña, Alicia se acostó y se quedó dormida. El problema es que cuando se quedó dormida tuvo un sueño bastante peculiar, un sueño muy aterrador, cosa que no era común en ella. Ella casi nunca tenía pesadillas, de hecho ella era del tipo de personas que normalmente no sueña o no recuerda sus sueños cuando despierta. Esas personas que tienen un sueño tan profundo que ni siquiera pueden soñar o no lo recuerdan a la mañana siguiente. Pues esa noche soñó con algo horrible, con una visión muy aterradora. Lo que soñó aquella noche hace más de 20 años fue con un perro gigantesco, un perro enorme del tamaño de un caballo,
cuyo pelaje era de color negro, pero un negro muy, muy, muy espeso. Y el sueño era de estos sueños que tú sabes que es un sueño porque está pasando algo muy surrealista, algo que no pasaría en la vida real, que no tendría sentido en la vida real, pero estaba ocurriendo. Pero de esos sueños que no puedes despertar, que aunque tú sabes que es un sueño por lo extraño que está ocurriendo, no puedes despertar a pesar de eso, y el terror es real. Esos sueños muy extraños, esos sueños lúcidos, ¿no? Que les dicen, ¿no? O sueños vívidos. Y es que este perro gigante no estaba en un paraje desolado o algo así, vaya, en un paisaje onírico, sino que este perro se había metido a la casa de la familia de Alicia y estaba corriendo por toda la casa haciendo destrozos porque era un animal gigantesco, ¿no? No era de ninguna raza que ella conociera, era como una especie como de lobo muy, muy grande, un perro negro enorme que estaba corriendo por toda la casa y destruyendo la casa en general, ¿no? Toda la casa. Y en cierto punto de la experiencia onírica, del sueño de Alicia, ella bajaba las escaleras al escuchar todo el desmadre que estaba haciendo este animal y le brincaba encima. El perro le brincaba encima a Alicia, la derribaba en el piso y ella de último momento alcanzaba a sujetar al perro como de esta parte, como entre la cara y el cuello, alcanzaba a agarrarla de ahí del pellejo y ella sentía, y era aquí donde entra lo extraño de este suceso, que ella sentía. Ella sabía que era un sueño, porque era algo muy, muy surrealista que nunca ocurriría. O sea, un perro no se mete a tu casa así de la nada, ¿no? Mucho menos un perro de ese tamaño, un perro que en la vida real no existe un perro de ese tamaño. Y aún así, estando ella dormida, o sea, ella era de esas sensaciones que tú estás dormido pero que estás teniendo, o sea, que estás tocando algo, por ejemplo, cuando te echan agua fría, ¿no? O que estás dormido, o que te caíste de la cama y sientes el golpe en el sueño, algo así. Ella estaba dormida y sentía que estaba tocando el pelaje del animal, o sea, no en el sueño, en la vida real. Ella sentía que entre sus dedos tenía este pelaje gruesísimo, muy grueso, muy duro, y muy abundante entre los dedos, cosa que tenía que ver con el sueño, porque en el sueño ella estaba agarrando al perro del pellejo para que no la mordiera en la cara. El perro, pues como era muy grande, tenía también muchísima fuerza, sacudía la cabeza, la salpicaba de saliva y ella, o sea, la tenía a milímetros de su cara, a milímetros de que la mordiera. Pero ya en el último momento, ella le pudo dar un rodillazo en el estómago y aventar al perro a lo lejos, y en eso se despertó. Se despertó. Se sentó en la cama anonadada, todavía sintiendo entre los dedos pues esta sensación, ¿no? De este pelaje que no se sentía como el pelaje de un perro, suavecito, bonito, no. Se sentía, era un pelo áspero, un pelaje áspero que no era amistoso al tacto, como cuando acaricias un cerdo, algo así, o a una chiva, una cabra, algo así se sentía. Tenía la sensación todavía del residual en los dedos, ¿no? Se sienta en la cama. Obviamente ella ve alrededor, no había nada, no había nadie, la luz estaba apagada, pero no había nadie, no había olores extraños, no había nada moviéndose, absolutamente nada. Lo que sí es que pues quedó muy sorprendida de lo surrealista que había sido esta experiencia, este sueño, y de lo realista que había sido la sensación del pelaje entre sus dedos, ¿no? Y el miedo, porque sí, todos nos hemos despertado de una pesadilla asustados, pero conforme vas reconociendo tus alrededores, que todo fue un sueño, se te va pasando. En cambio aquí el miedo, no se iba, a pesar de que ella ya había despertado. Entonces se quedó sorprendida, se quedó así como, pues sí, ¿qué está pasando? Miró alrededor, no veía nada en la habitación, pero en eso, a lo lejos, afuera de la habitación, no supo identificar si en alguna parte de la casa o afuera en la calle sonó lo que ella le describe a Emilio como un suspiro, y después de este suspiro, de un suspiro muy profundo y muy quejumbroso, se escuchó un lamento. El típico lamento de un fantasma, de un alma en pena, ¿no? O sea, primero un suspiro y luego un lamento, como si alguien llorara, como si alguien estuviera sintiendo mucho dolor. Alicia se levantó de la cama, encendió la luz, tampoco vio nada, abrió la ventana de su habitación, no se veía nada. Entonces ahí como que quedó la experiencia. Al no ver nada, pues ya no se pudo dormir porque ella estaba más que espantada, estaba sorprendida y con esta pregunta, ¿no? Digo, yo nunca he vivido algo paranormal, pero sí he escuchado cosas que digo, ¿qué será eso? ¿No? O sea, me acuerdo que hace 2 años, creo que todavía era 2020, que en las noches lluviosas por mi casa se escuchaba como un lamento de perro, pero durante mucho tiempo. Incluso lo grabé y lo subí a mi cuenta de Instagram y yo me preguntaba, ¿qué será eso? ¿Será algo paranormal o será algo con alguna explicación? ¿Será un animal? ¿Será una persona? ¿Qué es eso que se escucha, no? Ella se quedó con esa inquietante, con esa pregunta que no te deja dormir, que no te deja descansar,
que le estás dando vueltas y vueltas y vueltas en tu cabeza, pero nunca le encuentras respuesta. Entonces obviamente no se pudo dormir Alicia. Lo que hizo fue que encendió la televisión y se quedó viendo la tele hasta que se quedó dormida. A las 3, 4 de la mañana se quedó dormida, y con el paso de los días y de las semanas y de los meses y posteriormente de los años, simplemente esto quedó como una anécdota curiosa, algo que ella simplemente atribuyó a una pesadilla. Quizá ella diciendo, bueno, a lo mejor estaba muy, muy estresada en esos días, tuve este sueño con el perro y luego todavía entre sueños escuché este lamento. Una vez que yo creí que estaba despierta, pero tal vez no estaba despierta, ¿no? Ahí quedó. Pasaron los años, ella se lo contó a Emilio cuando él creció y ya, ahí quedó. Lo curioso y lo aterrador, y aquí es donde entramos a la segunda parte de la historia que sí fue vivida por mi suscriptor Emilio, fue que ya muchos años antes, te repito, esto que le pasó a su mamá fue hace más de 20 años, fue a inicios de los años 2000, él aún no nacía, ella todavía no conocía a que sería su esposo, el papá de Emilio, ella todavía vivía con sus papás, o sea, era una chavita, una jovencita, pues bastante joven, valga la expresión, que vivía con sus papás. Y ya muchos años después, Emilio tiene un sueño muy similar al que había tenido su madre varios años atrás. Dice Emilio que, bueno, obviamente él no sabe cómo se veía el perro con el que soñó su madre, pero ella se lo describió con mucho detalle y él está seguro que el perro que vio en su sueño aquella noche, hace no tanto tiempo, era el mismo con el que había soñado su madre durante su juventud, solamente que este con el que él soñó tenía un rasgo que su madre o no le mencionó o con el perro con el que ella soñó no lo tenía. Y eso era que este perro del sueño de Emilio tenía dos enormes ojos rojos que no eran como cuando, te digo, como cuando le alumbras con una linterna a un animal, no, o sea, eran ojos rojos, como si tuviera un foco, como si tuviera focos en los ojos, o como si tuviera una brasa infernal, una brasa muy ardiente en el cráneo y la luz asomara a través de sus cuencas oculares. Algo así, era algo que no era normal, algo que no es normal en ningún animal, mucho menos en una persona. Esto era un perro negro gigante con el que estaba soñando. Dentro del sueño, Emilio se quedaba pasmado sin poder moverse y este perro se aventó encima de él igual que había hecho con su madre. E igual que como hizo su madre años antes, él logró aventar al perro y en ese momento despertó. El niño o el chico estaba aterrado en ese momento, obviamente porque había sido, igual que le dijo su madre, un sueño que se sentía real, a pesar de lo surrealista de la escena. Pero aquí es donde cambia la cosa y donde la experiencia de él se vuelve mucho más aterradora que la de su madre. El niño, Emilio, se levanta de su cama, abre la puerta y va al baño, porque pues con el miedo, y aparte esa noche era muy fría, pues le dieron ganas de ir al baño. Entonces él abre la puerta de su habitación, decidido a ir al baño a hacer sus necesidades, pero en eso algo hace que se detenga en seco, y es que había algo o alguien, o no sé cómo llamarlo, en el pasillo oscuro que conectaba su habitación con el baño. Y sí, efectivamente, lo que estaba impidiéndole el paso, lo que se encontraba entre su habitación y el baño, era justamente ese perro negro, gigante, del tamaño casi de un pony, parado a cuatro patas ahí, enfrente de él, a unos cuantos pasos, el mismo perro con el que él había soñado. Él estaba, lo que lo hizo verlo, porque el pasillo estaba oscuro, devorado por las sombras de la casa, y además era de noche con las luces apagadas porque todos dormían. Lo que hizo verlo fueron sus ojos rojos, esos ojos rojos que más llamaron su atención en el sueño. Ahí estaba el perro, y no era una visión, no era que él trajera todavía la imagen de su sueño en la cabeza, porque él estaba completamente despierto. Fue tanto el terror que el sueño se le espantó por completo, y ahí estaba viendo al perro, al mismo perro con el que acababa de soñar. Estaba ahí parado en el pasillo de su habitación. Emilio no hizo más que regresarse al cuarto, ni siquiera tuvo fuerzas de gritar. Del miedo la voz no le salió. Se regresó corriendo a su habitación otra vez, azotó la puerta y ahí se quedó y no volvió a salir y no volvió a pegar el ojo en toda la noche, porque sabía que ese perro negro, gigante, de ojos rojos, estaba allá afuera. El mismo que había atacado a su madre en sueños, el mismo que lo había atacado a él en sueños minutos antes, ahora se había materializado en una forma física en su propia casa. Había seguido a su madre desde Zacatecas hasta Aguascalientes a lo largo de más de 20 años. Ahora estaba ahí, en la casa.
Él menciona que desde ese entonces, no me menciona cuándo tuvo este sueño mi suscriptor, pero dice que desde entonces no ha vuelto a soñar con esta criatura, con esta entidad, pero que sí está bastante asustado, sobre todo por esta pregunta que tiene en su cabeza de: esta cosa, esta entidad con forma de perro con la que yo soñé, ¿es la misma con la que soñó mi madre durante su juventud? ¿O es otra? ¿O qué es? El punto es que dice que sí está muy aterrado, solamente que no quiere preocupar a sus papás, entonces no ha dicho nada y simplemente quiso compartirla con nosotros, y me agradece por recibir este tipo de relatos y compartirlo con gente que también lo va a creer. Muchas gracias a ti, amigo Emilio Mr. E, de verdad muchísimas gracias por la confianza, y igual que todos los que comparten sus relatos en este espacio para pues que otras personas los conozcan. Y digo, saben que yo no soy ningún investigador paranormal, todo lo que yo les diga tómenlo con pinzas, yo me considero más un fanático de los mitos, de las mitologías, las leyendas del mundo, y aunque no he vivido nada paranormal, pues he leído varios relatos que ustedes me mandan, que he escuchado en otros programas, en otros canales, incluso de Estados Unidos o de Gran Bretaña, de otras partes del mundo, y hay varios relatos que se conectan, que a lo mejor uno como este, que ocurre en México en el 2000, en Zacatecas, ni siquiera en la Ciudad de México, en Zacatecas en el año 2000 y en Aguascalientes ya en unos años más recientes, son idénticos a relatos de, por ejemplo, de Inglaterra o de Escocia del siglo XV o del siglo XIV. Es muy curioso porque esta figura del perro negro, y se los mencioné en el directo, porque esta entidad del perro negro, que los ingleses le conocen como Hellhound, sabueso del infierno, es una figura mitológica, una figura paranormal, como quieran llamarlo, una figura tenebrosa que se hace presente en varias partes del mundo y a lo largo de varias épocas. O sea, no es como que lo copiaron de internet, porque por ejemplo, la figura de los niños de ojos negros, a pesar de que sí existen un par de figuras mitológicas similares en tiempos antiguos, yo les he platicado mucho de estos niños de ojos negros de los que se hablaba en los pueblos algonquín, si no me equivoco, que son, curiosamente, es el mismo pueblo creador, digamos, del mito del Wendigo. Ellos hablaban de una entidad demoníaca que se metía a los niños y hacía que los niños se les pusieran los ojos completamente negros. Pero es el único mito que yo he encontrado de la antigüedad, del mundo mucho antes de ser globalizado, de hecho, mucho antes de que Europa conquistara América, que ya existía esa entidad, y es pues prácticamente idéntica a la figura de la leyenda urbana que empezó en internet en los años 90 de los niños de los ojos negros, que también ustedes me han mandado muchos encuentros de estos niños con ojos negros en Argentina, en México, en Estados Unidos, y yo los he contado aquí, y si buscan en internet se van a encontrar miles de encuentros con estos niños de ojos negros. En ese caso, por ejemplo, de la leyenda de los niños de ojos negros, uno sí podría decir, dentro de su escepticismo, podría decir, bueno, esta es una historia inventada, a alguien le gustó, inventó una historia suya y la gente empezó a inventar historias sobre los niños de ojos negros, porque realmente esta leyenda urbana sí empieza a existir ya en un mundo globalizado. De hecho, surge en internet. Un periodista es quien comparte su supuesta experiencia real, y de ahí muchas personas en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, empiezan a compartir estos relatos y hasta la fecha siguen compartiéndolos. Tú dices, bueno, una leyenda urbana de ese tipo sí podría ser falsa, ¿no? O sea, sí podría ser un efecto histeria, un efecto de histeria, un caso de histeria colectiva en el mundo. Y lo van contando y son pues historias inventadas como creepypastas, ¿no? Pero lo curioso es que las leyendas de los perros negros pues son antiquísimas. Yo te conté, tengo un episodio, de hecho te dejo por aquí la etiqueta porque es uno de mis episodios favoritos, e incluso me gustaría hacerle un remake ahora con el formato nuevo que utilizo, porque esta leyenda de los perros negros, bueno, sí, si te vas cronológicamente por antigüedad, pues en Europa se puede decir que inicia este mito de los perros negros, que no son perros, son entidades espectrales que toman forma de perro. Para muchos son demonios, entidades demoníacas, ¿no? Entidades oscuras. Puede que sí. Hay una historia muy famosa que menciono en ese video. Te digo, si estás aquí en YouTube te dejo la etiqueta aquí arriba para que lo vayas a ver, ese episodio que subí hace más de un año. Hay una leyenda en un monasterio, en un templo católico muy 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 antiguo del siglo XIII, siglo XIV, que está en un territorio de Escocia, no me acuerdo bien, es una islita, o sea, es una abadía muy antigua, o sea, de verdad es antiquísima. Y hay en la puerta de esa iglesia, hay como si alguien hubiera pasado una lumbre caliente y hubiera quemado la puerta, una marca negra muy grande. Está en la puerta hasta la fecha y tiene más de 1000 años. Bueno, no es cierto. Tiene casi 1000 años
esa iglesia. Entonces hasta la fecha sigue esa quemadura y la leyenda cuenta que una noche de tormenta muchos de los habitantes de esta isla europea se metieron a ese monasterio, a esa iglesia para cubrirse de la tormenta, pero que en una de esas un relámpago muy fuerte sonó afuera y abrió la puerta de un golpe. La puerta de la iglesia la abrió y lo que estaba allá adentro, bueno, en la puerta, en el umbral entre la iglesia y lo que había afuera, era un perro negro gigante de ojos rojos que estaba gruñendo y que se estaba como burlando de la gente que estaba dentro de la iglesia. Un perro que no era físico del todo, era un perro hecho como de humo, con los ojos rojos. Era un sabueso del infierno, un Hellhound. Y de hecho, basado en esa leyenda, yo incluí, los que ya están leyendo La Orden de Camazotz, hay una escena muy parecida en mi libro, referente a estas criaturas. Y así como esas hay muchas en Europa. De hecho en España había una leyenda también de los perros infernales, que ellos le daban otro nombre. Los españoles antiguos, bueno, los que llegaron aquí a conquistar América, tenían otro nombre. No les decían sabuesos infernales, tenían otro nombre, no me acuerdo cuál, ahí te lo menciono. De hecho hay una localidad en España que su símbolo, su bandera, por así decirlo, es un perro negro. Por esta leyenda, por esta misma leyenda de estos perros infernales. Y de hecho cuando los españoles llegan aquí a América, les llamó mucho la atención que teníamos la leyenda de los cadejos, que la leyenda de los cadejos o del cadejo está presente prácticamente en toda América Latina, pero en algunos territorios hay dos cadejos, el cadejo negro y el cadejo blanco. El negro es malo, el blanco es bueno. Hay otros territorios en Centroamérica, Sudamérica sobre todo, que solamente hay cadejo negro, o sea, el malo solo es un cadejo, el cadejo blanco no existe en algunas leyendas. Y a los españoles les llamó mucho la atención esta historia, y ya ellos le dieron el tono católico con el que lo cuentan hoy, que el perro blanco es un emisario de Dios y el perro negro es un emisario del diablo, y que se pelean el alma de las personas, y ya saben, ¿no? Ya muchos conocen esa leyenda, pero eso les resultó muy curioso a los españoles, que fue como de, güey, ellos también tienen aquí una historia de un perro negro igual que el nuestro, igual que el de los escoceses, el de los ingleses y bla bla bla. Incluso en la película esta de El Exorcista, ahorita que vamos a empezar con este especial de terror, al inicio de la historia, cuando el padre Merrin se encuentra la estatua de Pazuzu o Pazuzu en Irak, que es antigua Sumeria, porque Pazuzu era un dios sumerio antiquísimo que la Iglesia Católica convirtió en demonio. Lo que se escuchan son unos perros, y son unos perros negros los que están gruñendo y se están peleando justo cuando el sacerdote encuentra esta estatua, porque aunque si bien el perro ha simbolizado en muchas ocasiones en culturas antiguas algo bueno, ¿no? Por ejemplo, los mexicas, el que los guiaba a través del primer nivel del Mictlán era un perro Xoloescuincle. Incluso los aztecas decían que si tú en vida habías sido malo con los animales, en específico con los perros, no iba a haber perro que te guiara en el otro mundo. Entonces muchas de las almas en pena de los mexicas se quedaban varados en lo más básico, la primera barrera del Mictlán, porque los perros no lo iban a guiar al segundo nivel, porque habían sido malos con ellos en vida. Entonces, así como ese simbolismo que es bueno, también ha habido muchos simbolismos del perro como amenaza, por así decirlo, en otras partes del mundo, en América, en Europa, en Sumeria, ¿no? En Asia. Entonces, pues es muy curioso y pues sí, efectivamente la figura del Hellhound es una entidad oscura, es similar a la entidad, a los hombres sombra, a la gente sombra, pero incluso los seres sombra casi no actúan de manera física, casi no interactúan de manera física con los seres humanos, pero los perros negros sí han llegado a interactuar de manera física. Y aquí se me hace muy curioso que pareciera ser que es una entidad que está atada a esta familia, en el caso del relato de Mr. E, que atacó primero a su mamá y casi 20 años después ataca al hijo, pero al hijo, a mi suscriptor, sí se le manifiesta de manera física, ¿no? En el mundo real. Eso está bastante interesante. Entonces, pues bueno, esperemos que nuestro amigo se haya podido librar de esta entidad. Esperemos que todo esté bien. Muchas gracias, querido amigo Mr. E, y esa es la información que tengo sobre los Hellhounds o Sabuesos del Infierno, que también han sido de los relatos que más me han compartido. Son de las entidades más famosas, por así decirlo, las que se hacen presentes con mayor regularidad entre la gente. Así que si tú tienes, o tú o algún conocido tiene alguna experiencia aterradora con un Hellhound, no dudes en mandármela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o
a mi número de WhatsApp, que es el 5638 000345. Y recuerda que no es necesario que me la mandes por escrito, porque también a veces hay gente que me la manda o muy rápido, o que simplemente la lectura y la escritura no es lo suyo y tienen muchos errores gramaticales y a veces es difícil interpretar lo que pusieron. Entonces, si no quieren mandarlo por escrito, no es necesario. Pueden mandármelo por nota de voz, o incluso grabar un video y enviármelo. O sea, así de sencillo. De hecho, en el segundo bloque vamos a escuchar notas de voz, porque eso es lo que quiero hacer, que sean notas de voz. Así que si quieres escribirlo, adelante. Si quieres que sea nota de voz, adelante. Si quieres que sea video, adelante. Pero por favor, mándame tu relato para que podamos seguir haciendo este formato del podcast. Y ahora pasemos al segundo relato, queridos amigos y amigas. Un relato muy corto, pero muy interesante. Y este no me lo mandaron a mi WhatsApp, sino que me lo mandaron a mi correo electrónico, mi suscriptor Cristóbal LD. Y el título que yo le puse a esta historia es Historia y evidencia de la existencia de brujas en Tlaxcala. Y aquí sí voy a presentar una imagen que, si están en Spotify o en iVoox escuchando el capítulo, les tengo que pedir por favor al final del relato que se dirijan a mi cuenta de Instagram o a mi cuenta de Facebook para que puedan ver la imagen de lo que les voy a mostrar, porque este amigo me envió una fotografía bastante interesante que vale la pena ver. Entonces les recuerdo que me encuentran en Instagram como @elgrimorioderix, todo junto y con minúsculas, y en Facebook como El Grimorio de Rix, para que vayan a ver esa foto en caso de que estén en Spotify o en iVoox. Si están en YouTube, no se preocupen, aquí les voy a poner en pantalla la imagen, pero primero tenemos que escuchar el relato de nuestro amigo. Pues bueno, menciona nuestro querido amigo Cristóbal que esta historia ocurre cuando la pandemia estaba en su pico, en el año 2021. Este amigo vive en una colonia llamada Santa María Ixtulco, en Tlaxcala. Y es muy curioso que esta historia ocurra en Tlaxcala, porque técnicamente es aquí donde nace el mito de la Tlahuelpuchi. La Tlahuelpuchi, que es esta bruja mesoamericana precolombina, es decir, que su existencia data desde mucho antes de que llegaran los españoles a nuestro país, y es la típica bruja que muchos han olvidado el nombre Tlahuelpuchi. Solamente los que nos hemos metido a las leyendas antiguas del México prehispánico sabemos que les conocían como Tlahuelpuchi. Este nombre, digamos, este término prácticamente nace con los tlaxcaltecas, aunque también eran llamadas así estas brujas en otras partes del Valle de México, en Tenochtitlán y zonas aledañas, ¿no? Pero la palabra Tlahuelpuchi nace en Tlaxcala, este mito de esta bruja que se convierte en ave, que estas brujas son avistadas en todo México, no solamente en la zona del Valle de México, sino en Monterrey, en las zonas del centro, en las zonas del sur. Es una leyenda, estas mujeres que se convierten en aves humanoides para beber a la sangre de los bebés, existen desde hace más de medio siglo aquí en México y en todo el país, ¿no? Y lo curioso que te menciono de siempre, la figura del Tlahuelpuchi, de esta mujer, de esta ave humanoide que es una bruja, que se convierte en esta criatura aberrante, se contaba en muchas otras partes del mundo. Tenemos a las arpías griegas, y había una vampiresa griega que creo que se llamaba Bricolacas, ahí no me acuerdo bien, una vampiresa griega que era lo mismo, era una mujer que se convertía en una especie de ave humanoide para beber sangre. O sea, es la misma leyenda, y obviamente no había manera en que los tlaxcaltecas ni los aztecas le copiaran el mito a los griegos, porque los griegos eran muchísimo más antiguos y jamás tuvieron contacto. La cultura griega con la cultura azteca jamás en la vida, hasta el mundo globalizado. O sea, cientos o miles de años después. Entonces, pues no hay manera que se hayan copiado este relato. Y hay otras partes del mundo en donde también existe esta historia, esta leyenda antiquísima, pues de una mujer o de varias mujeres brujas que se convertían en aves humanoides para beber sangre por las noches. Es algo muy curioso. Pero bueno, el punto, lo importante es que esta historia ocurre en Tlaxcala. El punto es que Cristóbal tiene una perrita a la que justo cuando la pandemia iba empezando la tuvieron que operar. Entonces durante el día la perrita estaba en el patio, pero por las noches, ya por las 7, 8 de la noche, Cristóbal la metía a la casa para cuidarla durante la noche, para que no se le fuera a infectar la herida, o si ella presentaba algún dolor y demás, pues le estaban cuidando por la noche. Entonces, una noche, como era de costumbre, Cristóbal sale de la casa al patio, eran las 8 en punto, para meter a la perrita a la casa, como hacía cada noche. Y en eso, en lo que él estaba cargando a su perrita para meterla a la casa, siente, pues valga la expresión, este sexto sentido que muchos hemos sentido en varias ocasiones, de una mirada, alguien que lo estaba viendo. Entonces él, pensando que era su hermana o su mamá o su papá, él sintió la mirada en su espalda. Entonces voltea
¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que no había nadie parado en la entrada de la casa, no había nadie más en el patio, ningún miembro de su familia. Pero cuando recorrió el lugar con la mirada, recuerda, esto era a las 8 de la noche, ya estaba oscuro, lo que ve es una silueta, como una sombra, una silueta completamente negra. Pero lo curioso es que, o sea, no era un ladrón, porque no estaba en el piso, digamos, no se estaba ocultando entre las sombras del patio. Esta sombra o esta entidad, esta silueta negra, estaba en lo alto de la copa de un árbol que tienen ellos ahí en su patio. Y esta cosa, te repito, no era un ladrón, porque un ladrón hubiera brincado o hubiera corrido o algo así. Esta silueta lo que hizo fue flotar de la copa del árbol hacia otro sitio. O sea, iba volando, tal cual, algo completamente imposible para un ser humano. Obviamente nuestro amigo se aterró, se quedó con la perrita en los brazos y le empieza a gritar a su hermana que fuera a donde estaba él, al patio. La hermana sale de la casa corriendo. Ella obviamente no pensó que era una broma ni nada, porque escuchó a nuestro amigo Cristóbal bastante aterrado, bastante alarmado. Ella también pensó, se metió alguien a la casa. Entonces ella llega corriendo, sale al patio y le dice, ¿qué está pasando? Y él, como puede, sin poder hablar muy bien, lo único que hace es señalarle con el dedo que mirara hacia la dirección donde estaba esta silueta. La hermana voltea y en efecto no era ninguna alucinación, no era ninguna ilusión óptica, porque ella también lo estaba viendo. Ella también vio que una silueta completamente negra, encapuchada, encorvada, como si fuera un dementor de Harry Potter, más o menos, estaba flotando, volando de la copa del árbol, del patio de ellos, hacia otro sitio. Y ellos no hicieron nada, solamente se le quedaron viendo a esa cosa que se veía física. O sea, se veía que era una persona con una túnica negra encapuchada, físico, tangible, que estaba volando. O sea, no era un espectro, no era un fantasma, no era un espíritu. Era algo físico, algo tangible. Algo que si quizá le hubieran aventado una piedra, le hubieran dado a esta cosa, a esta persona. Parecía ser una persona, tenía la forma de una persona, encorvada y encapuchada. Entonces la hermana le pregunta, ¿qué es eso? Aterrada, sin poder creer lo que estaban viendo. Y Cristóbal le responde que probablemente era una bruja. Y ellos no hicieron nada, no pudieron hacer nada. Todo fue relativamente rápido y esta cosa pues ya se estaba alejando a una velocidad bastante considerable, y en cuestión de segundos la figura negra, la silueta negra, se fundió con la oscuridad de la noche y desapareció. En cuestión de segundos dejaron de verla. Pero lo que sí vieron, al menos Cristóbal, fue que esta cosa, esta persona al parecer encapuchada, estaba parada en la copa del árbol de su casa, y de ahí flotó y se fue volando. Y eso fue lo que alcanzó a ver a su hermana. En fin, como Cristóbal sí era creyente de esto, y también su familia realmente, aquí no menciona quién le dio este método de protección contra brujas, porque en México hay muchas leyendas o muchas supersticiones de cómo protegerse de las brujas y cómo proteger a los bebés. Hay quien cuenta la historia de que si te pones la ropa al revés y se la pones al revés a tu bebé, la bruja no te va a encontrar por alguna razón, o que pongan unas tijeras abiertas bajo el almohado, bajo la cuna, a manera de cruz, o que pongan cruces marcadas, creo que con las cenizas de cierta planta en específico quemada. No me acuerdo, hay varias supersticiones y varios métodos de defensa, ¿no?, en México contra las brujas, sobre todo en zonas rurales. Aquí el método por el que optó la familia de Cristóbal fue poner un espejo en una barda, en la barda que dividía el patio de ellos, de la familia de Cristóbal, de sus vecinos. ¿Y por qué de los vecinos? Una, porque hacia allá se había dirigido esta silueta encapuchada negra que ellos vieron irse del árbol de su patio, se había dirigido justamente hacia la casa de sus vecinos, los que estaban al ladito, la casa de al lado. Entonces ellos pusieron ese espejo sobre la barda que dividía ambas propiedades, creyendo que la bruja, o lo que ellos creían que era una bruja, tenía que pasar por ese lugar. No sé de dónde sacaron lo del espejo. El punto es que ahí pusieron el espejo, ¿no? Que bueno, se habla mucho de los espejos, que son puertas dimensionales, ¿no? Que pueden ser transportes entre dimensiones. El Feng Shui dice que no duermas con un espejo a los pies de tu cama, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas místicas relacionadas con espejos, muchos rituales de brujería, tanto blanca como negra, que involucran espejos, ¿no? Pero bueno, el punto, otra cosa que hizo creer se me cayó un cabello ahorita mientras grababa. Otra cosa que hizo creer a la familia de Cristóbal que la bruja, o te digo, lo que ellos creían que era una bruja, venía a casa de sus vecinos, era que por las noches, desde que habían visto esa silueta, escuchaban todas las noches
a un bebé llorar, y los únicos en la cuadra que tenían un bebé eran los vecinos de al lado, la casa de al lado hacia la que se había dirigido esta silueta. Y ellos aparte sabían que esta familia tenían otra religión, probablemente eran cristianos, y los cristianos, por lo que yo sé, no creen en nada paranormal, ¿no? O los mormones, no recuerdo bien. El punto es que era una religión que no creía, que no permitía creer en las brujas, ni en alienígenas, ni en nada paranormal, ¿no? Entonces, pues no hicieron nada. O sea, no sé, no menciona Cristóbal si los papás de este bebé, los vecinos, notaron algo extraño en el niño o tuvieron vivencias extrañas. Si ellos vieron algo, no me lo menciona. El punto es que él deduce que por su religión no hicieron nada respecto a esta figura, esta entidad que se estaba haciendo presente en su casa por el bebé que tenían. El punto, y aquí es donde es la parte interesante del relato, habían pasado varias noches desde aquella noche que Cristóbal, su hermana y su perrita habían visto a la bruja, a esta entidad, volar de su casa a la de los vecinos. Una noche los despertó una llamarada, o sea, como si hubiera explotado algo afuera. O sea, ellos estaban dormidos y el flashazo, ¿no? El golpe de la luz y el sonido como de una pequeña explosión fue lo que los despertó, y vieron a través de la ventana, en efecto, como cuando explota un fusible de la luz o lo que sea, que tú ves el flashazo en la calle y te asomas y ya se apagó. Así, ellos vieron así el golpe de la luz, se asoman a la ventana y, oh sorpresa, cuando van bajando a su patio, lo que se encontraron, no había restos de que hubieran quemado nada, no olía quemado, o sea, no había explotado un boiler, no había sido algo racional, vaya. Ellos habían visto claramente una llamarada como que explotó en el patio, entre su patio y el de sus vecinos. Y cuando van a ver, lo único extraño que había era que el espejo que ellos habían colocado sobre la barda que dividía su casa de la de los vecinos del bebé estaba roto. El espejo estaba roto. Y otra cosa curiosa es que debajo de este espejo habían dos plumas que estás viendo ahorita en pantalla la fotografía. Mi amigo me mandó las fotografías de estas plumas. Parecen plumas de paloma. Para los que están en Spotify, en iVoox, les digo, por favor vayan a mi cuenta de Instagram y de Facebook para que puedan ver las fotografías. Parecen plumas como de paloma, el color es como de paloma, la textura es como la de las plumas de paloma, pero son muy, muy grandes. Así que muy probablemente estas plumas que mi amigo fotografió, que se quedaron en su propiedad y que ustedes están viendo ahora mismo gracias a él, puede que sea una prueba de que le pertenecen a una bruja, y que estas brujas, antaño, hace cientos de años, llamadas Tlahuelpuchi en nuestro territorio, son mucho más que una leyenda, y en efecto, sí existen. Estaría interesantísimo hacer un análisis pues científico, ¿no? O sea, llevarlos con algún biólogo, algún experto que revisen esas plumas y que determinen a qué ave pertenecen, ¿no? Y estaría interesantísimo que el biólogo o el zoólogo o se me fue el apiólogo, no me acuerdo cómo se llaman los que son expertos en aves, pero que dijeran: esto no pertenece a ninguna especie conocida de ave. Eso estaría interesantísimo, porque eso confirmaría que en efecto estas dos plumas que encontró Cristóbal en su patio debajo del espejo roto, espejo que estaba usando como un método de defensa contra esta bruja, en efecto pertenecían a una bruja. Estaría muy, muy interesante. Aquí ya no me menciona Cristóbal qué pasó con el bebé de los vecinos, si volvieron a ver a la bruja. Te repito, esto pasó hace muy poco, ocurrió el año pasado, en 2021. Así que, pues muy interesante esta historia. Me deja aquí que tiene 22 años, muy joven, incluso más joven que yo. Me deja su nombre completo, que no lo voy a decir, pero sí menciona que nos seguirá mandando más historias como esta, ya que en su tierra, en Tlaxcala, es muy frecuente tener experiencias con brujas y nahuales. Y en efecto, lo que te digo, prácticamente en Tlaxcala nace la figura y el término del Tlahuelpuchi, figura que en México se siguen contando y se seguirán contando experiencias con estas brujas que toman forma de ave monstruosa. Aquí las describen como si fueran guajolotes, o sea, como pavos, pero que pueden volar, negros y con el rostro de una mujer, y que vuelan y son muy pesadas y caminan por los techos de las casas y vuelan y se paran en los árboles. De hecho, contamos hace poco un relato que incluso le hice un episodio individual porque me pareció interesantísimo, que ocurrió en Metepec, si no me equivoco, o en Ecatepec, de una bruja que pues
literal desvivió, ¿no? Le quitó la vida a una bebé, a la sobrina de la suscriptora que me lo mandaba. Y ya fue en tiempos recientes, o sea, fue creo que hace 10 años, en 2011, una cosa así. O sea, era muy, muy, muy reciente. Lo que vivió nuestro amigo fue 10 años después, en 2021. Y imagínate, si cuando los españoles llegaron y se encontraron sorprendidos por esta historia de las Tlahuelpuchis, de brujas que se convertían en aves en 1521, y esto ocurrió en 2021, 500 años después, y seguía ocurriendo, probablemente estas brujas siempre vayan a existir en México. Y no solo en la valle, en la zona del Valle de México, en la zona centro, ¿no? Porque, digo, en Ciudad de México no es tan común que te encuentres historias de este tipo, porque está completamente urbanizada, ya ni cabemos en esta pinche ciudad tan pequeña, con tanta gente. Pero en algunas zonas del Estado de México que todavía son rurales, que no están urbanizadas del todo, también hay muchos encuentros con brujas, como el de mi suscriptora que te menciono, que según yo era en Ecatepec, pero no me acuerdo bien. En varias zonas hay encuentros con brujas del Estado de México. En Toluca hay mucho avistamiento de nahual y de brujas. En Tlaxcala, en Guadalajara, que bueno, ya está un poco más lejos, pero también en Guadalajara, en Morelos, en Oaxaca. Y ya ni se hable de Veracruz, que bueno, está más lejos, Veracruz ya es para el sur, pero Veracruz es tierra de brujos, ¿no? Ahí están Catemaco, y dicen que los brujos más poderosos de México están en Veracruz, ¿no? Y también hay muchísimo nahual, en Veracruz hay muchísimo nahual. Yo llamaría toda esa zona de Veracruz, más hacia el sur, hacia de Veracruz, de Chiapas, Veracruz, bueno, Chiapas es más para acá, pero Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán, es zona de nahuales. Muchos relatos que me han mandado de nahuales son de esa zona. Y más en la zona más aquí del centro, ¿no? Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, es zona de brujas. Eso está en Aguascalientes también, incluso. En Zacatecas también. Es muy interesante. Muy, muy, muy interesante. En el norte también hay avistamientos de brujas, norte de México. De hecho, estas brujas Tlahuelpuchi también son avistadas en el sur de Estados Unidos. Muchas comunidades latinas en Texas hablan de estas mismas brujas. De estas brujas, aquí les conté un relato. Nada más que ahí no les dicen Tlahuelpuchis, porque son latinos que ya viven allá. Les dicen lachuzas, así las conocen en Estados Unidos, tanto los gringos como los mexicanos, ¿no? Como en Texas conviven mucho la cultura latina con la cultura gringa. Allá estas brujas les dicen lachuzas, que es una deformación de la palabra lechuza en español. Los gringos le dicen lachuza, en inglés le dicen lachuza. Y son brujas que se convierten en aves gigantes con cabeza de humano y pues rondan las casas por las noches en busca de bebés. Es algo muy interesante, muy, muy interesante porque es un mito, una leyenda que tiene más de medio siglo de existir y se sigue contando en todo México, en partes de Centroamérica e incluso en el sur de los Estados Unidos. Es muy interesante, ni hablar de otras partes del mundo, porque te digo que también en Grecia y en partes de Europa estaba esta historia de las brujas que se convierten en aves y beben sangre, en especial de niños, pero de personas en general, por las noches. Muchísimas gracias, Cristóbal. Gracias por esas fotos, de verdad. Por eso dije, tengo que meter este relato. Espero que hayan visto las fotografías. Te repito, las encuentras si estás en Spotify o en iVoox. Si no las pudiste ver, porque el medio no lo permitió, puedes ver las fotografías en mi Instagram o en mi Facebook. Me encuentras como @elgrimorio_de_rix o El Grimorio de Rix en Facebook. Y antes de ir al primer corte del programa, aquí tengo mis audífonos porque vamos a escuchar una nota de audio de voz muy cortita que me envió un amigo de Guadalajara, un suscriptor de Guadalajara, que tiene que ver justamente con el festejo que nos atañe ya próximamente. Estoy hablando del Día de Muertos, y me parece muy interesante, sobre una cueva que aparece y desaparece ahí en Guadalajara. Es una nota muy cortita, pero sumamente interesante, así que vamos a escucharla. Buenas tardes, Rix. Me gustan mucho tus videos y pues la verdad te deseo mucho éxito y pues que sigas cosechando más y ofreciéndonos mucho del contenido que te llega de toda la gente. Tengo un pequeño relato medio curioso que pasa acá en Guadalajara, Jalisco, en una pequeña comunidad de la misma, se llama San Martín de las Flores. Fíjate que tiene la costumbre del cerro hacer cada año una crucifixión en vivo. Pero en ese cerro pasa una anécdota un poco curiosa. Cada 2 de noviembre la gente cuenta que se abre una cueva y que hay mucho oro. Cuentan que es la cueva del diablo. Y allí cuentan que si tú te metes ya no sales.
Entonces estoy pensando seriamente en ir a investigar y estaré viendo a ver qué pasa. Pues muchas gracias, querido amigo. No me mencionas tu nombre, pero pues ya escucharon ahí en esta comunidad de Guadalajara de San Martín de las Flores, dijo nuestro amigo, si no me equivoco. Si no, ahí regrésenle y escucharon el nombre de la comunidad, pues de esta leyenda muy interesante, que esa, pues no, yo no diría que es exclusiva de esa comunidad jalisciense. Porque hay muchas historias, hay un sinfín de cuevas aquí en México que les dicen la Cueva del Diablo. De hecho, la que yo tengo más cerca ni siquiera está en una zona rural, está en Chapultepec, en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Que para los que no hayan venido a Ciudad de México, que me escuchen de otros países o que sean de otros estados de la República y no hayan venido, el bosque de Chapultepec es como Central Park, como se ve Central Park en las películas, así es. O sea, es un bosque, pero cercado en la zona centro de México, ¿no? Está entre Reforma y Polanco, Reforma es una de las zonas donde están más oficinas de toda la Ciudad de México, que es por donde yo vivo, y Polanco es una de las zonas con más dinero en la Ciudad de México. Y es muy grande este bosque, o sea, son kilómetros y kilómetros. Y de hecho, esa Cueva del Diablo, la menciono en mi libro, La Orden de Camazotz, es vital en la trama, porque esa cueva tiene cientos de años de antigüedad. De hecho, desde antes de los aztecas, ya ellos decían que esa cueva era la entrada al Mictlán. Por eso esa cueva sigue existiendo ahí en el bosque de Chapultepec. No se puede entrar, pero hay muchas leyendas muy aterradoras referentes a esa cueva. Por eso la entrada está bloqueada, a pesar de que es pequeña, pero sí ha sido atribuida siempre a cosas sobrenaturales. El aura, ¿cómo llamarlo? El sentimiento que te provoca estar ahí en el audiorama, que es donde está la cueva, sí se siente extraño. O sea, sí hay algo raro con esa cueva, que desde antes de los aztecas ya se decía que era algo paranormal. Está también otra Cueva del Diablo en la ¿cómo se llama? En el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. Ahí hay otra Cueva del Diablo. Hay otra, la que es como la más aterradora, que yo no conozco en persona, pero he visto videos, en Catemaco, en este pueblo de brujos que te menciono, en Veracruz. Hay otra Cueva del Diablo que los brujos usan para hacer ahí sus hechizos y demás. Hay tours guiados a esta cueva, que tampoco es tan profunda, pero que se dice que nadie ha llegado al fondo, porque si llegas al fondo de esa cueva sí vas a encontrar algo que no es de este mundo. Es lo que dicen los brujos de ahí. O sea, solamente marketing para seguir llevando gente, o algo real, quién sabe. El punto es que hay muchas cuevas del diablo en territorio mexicano. Hay muchas leyendas así, y leyendas así también de cuevas que aparecen y desaparecen, en las que hay oro. También es un elemento muy común en las mitologías pues mexicanas, ¿no? Mitología incluso más moderna. Honestamente, yo no creo en ese tipo de historias, en el tipo de historias de que la cueva que aparece y desaparece. Yo honestamente no creo en esas historias, porque las cuentan en todas partes de México. Lo que sí es más interesante, y a tal grado que lo utilicé en mi historia de El Jaguar que cayó de las estrellas. Los que hayan escuchado esa historia que yo escribí, ese podcast, que por cierto la segunda parte espero poder sacarla en formato de novela corta a finales de este año o inicios del siguiente. Hay los que escucharon el relato, que eran varios episodios, 5 o 6 episodios si no me equivoco. Había un elemento de una cueva que aparecía y desaparecía, solamente que, y justamente los pobladores de ese pueblo, los habitantes de ese pueblo ficticio, de esa historia, decían que era la Cueva del Diablo, pero no era del diablo, sino que algo mucho más aterrador habitaba ahí. Ahí habitaba el Zulum, esta entidad cósmica que forma parte de mi universo literario, el Heraldo de Camazotz. Precisamente, vean cómo ahí está la conexión de las cuevas, con la cueva de Chapultepec que menciona la Orden de Camazotz, y la cueva esta que aparecía y desaparecía en este pueblo, en Tamaulipas, este pueblo ficticio de San Martín, le puse, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo de Jaguar que cayó a las estrellas, pero era una referencia a esta leyenda en México, o estas leyendas en México, de cuevas que aparecen y desaparecen. Nada más que ahí era una cosa de terror cósmico, y la invocaba esta entidad de otro mundo, de otra galaxia, de otra dimensión, que era Heraldo de la Muerte, Heraldo de Camazotz. Así que si les gustan ese tipo de historias, vayan a escuchar esa historia que escribí, esa serie que escribí, que produje y que actué hace poco en el podcast de El Jaguar que cayó a las estrellas. Y ya muy pronto se viene la segunda parte, la parte que concluye con esa historia. Para todos los que me dijeron, oye, ¿en serio ese es el final? No. El final del podcast no es el final. Tenemos la secuela que va a salir en formato de novela corta. Espero que en diciembre de este año, si no ya saldrá por ahí de enero del 2023. Así que todos los fanáticos del terror cósmico y de las leyendas prehispánicas estén al pendientes, porque pronto voy a escribir esa historia.
Así que bueno amigos, vamos rápidamente al primer corte del programa y regresamos para escuchar una nota de voz, bueno, 2 notas de voz bastante interesantes que me mandaron a mi WhatsApp. Así que aprovechen la cortinilla para poner pausa al video si tienen que ir al baño, si tienen que abrir al güey de Amazon, si ya llegó su comida de Rappi, le ponen pausa, van por su comida, van por su bebida, van al baño, regresan y seguimos con el segundo bloque de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast, episodio número 102. 102 dálmatas. Entonces, ya vamos bastante. Muchas gracias, por cierto. Mientras yo estoy grabando esto, apenas ustedes escucharon ayer, o antier, por cierto, creo que está sonando la de las lavadoras y ese pedo. Espero que no se escuche en el micrófono. Pero bueno, México, ¿no? Y miren, es domingo a las 5:12 y la gente sigue trabajando en México porque la situación está de la chingada en nuestro país. Entonces, pues bueno, en domingo no pasaba los de los fierros viejos, al menos no a esta hora. Y vean, va a pasar, a ver si le escuchan. Para todos los que crean todavía en el viejillo que está en Palacio Nacional. Pero bueno, no hablaré de política porque luego se me echan encima los chairos. Aquí no estamos para hablar de política. Estamos hablando, aquí hablamos de temas que nos permiten olvidarnos de la realidad un ratito. Les he dicho que muchas veces que este programa es 100% de entretenimiento. Hubo algunos mensajes de WhatsApp que ni siquiera contesté porque hubo un güey que me mandó que según que era masón y que me quería decir cosas de masonería. Yo, güey, me vale madres, la verdad, me vale madres. Saben que este programa es de entretenimiento, solamente es para que los fanáticos del terror, no importa si crees o no, saben que yo no creo en muchos temas paranormales, pero no importa, al menos en específico de cómo manejo yo mi contenido. No importa si crees o no, eso es lo de menos. Lo importante es que disfrutes de estas historias. Sabes, desde que yo soy chavito, desde la secundaria, un poco antes, yo nunca he creído en lo paranormal como tal, porque nunca he vivido nada. Entonces siempre vi estos relatos como una ficción. Aunque lo contara gente que supuestamente le había pasado, yo siempre lo vi como una ficción muy interesante y me gustaría creer que esto existe, ¿no? Saben que, por ejemplo, en ufología, en extraterrestres sí creo, porque sí he visto ovnis y sí he visto orbes de luz, pero no he visto fantasmas, no he visto nahuales, ni brujas, ni absolutamente nada. Así que, existe o no, no importa, porque no es importante. Realmente no es importante determinar si existen o no estas cosas. O sea, incluso si alguien determinara, oh sí, mira, sí existen, el mundo seguiría siendo igual, ¿no? Finalmente creo que parte del encanto de estos temas paranormales es justamente ese enigma de ¿es real o no? Entonces, a disfrutar de este entretenimiento, vamos a creer durante hora y media, 2 horas que dura este programa, que existen las brujas, los fantasmas, los nahuales y todo esto, porque allá afuera está lo que verdaderamente da miedo. Los malos políticos, los políticos corruptos, los policías corruptos, la gente que priva de la libertad a otras personas por dinero y cochinadas de ese tipo, que están, ahorita no es nada más en México, es en todo el mundo se lo está llevando la fregada. Así que vamos a distraernos un poquito, como si pusiera una película de terror. Eso es lo que yo busco con este programa. Así que sigamos adelante, amigos. Les repito que si les está gustando este video, le den like, se suscriban a mi canal aquí en YouTube, activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo video nuevo. Subo video todos los días, de lunes a domingo. También suscríbanse a mi canal secundario Riggs y los Amos del Multiverso. Ahí estoy reseñando series, películas, estoy dando algunas lecciones de escritura, usando medios, programas, películas como ejemplos de qué hacer y qué no hacer, videoensayos de cine, que es lo que me gusta a mí, cine, todo lo que sea escritura de ficción, saben que a mí me encanta, ¿no? Entonces, si les interesa eso, vayan a seguirme a mi canal secundario. Ya casi llegamos a los primeros 1000 suscriptores en 3 meses. Así que muchísimas gracias por eso. Y además, si les gustan las películas de terror, los cómics de terror, libros de terror, asegúrense de estar suscritos porque a lo largo de todo octubre voy a estar subiendo puras cosas de terror a ese canal de Riggs y los Amos del Multiverso. También síganme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok. Compren, si les gusta el terror, compren mi libro, La Orden de Camazotz. De hecho, ahorita estaría bastante bien que lo lean porque justo el clímax de la historia ocurre en Día de Muertos. Parte de la historia tiene que ver con un ritual que deben efectuar los antagonistas en el Día de Muertos. Ya se cayó el Doctor Strange. Entre el 1 y el 2 de noviembre, porque esa es la fecha, y eso lo quisiera mencionar un poquito más a fondo en el especial de Día de Muertos o de Halloween.
Halloween, que el Día de Muertos para los aztecas era una fecha en la que se abría el portal entre el mundo de los vivos y de los muertos. Y aunque mucha gente dice, ay, no festejes Halloween, porque es una tradición gringa y pendejadas así, no es cierto, no le hagan caso. Si alguien les dice eso, mándenlos al diablo. Porque el Halloween, aunque sí se ha deformado que los gringos, para ellos el Halloween no es nada religioso, ni nada espiritual, sino que nada más es salir a pedir dulces y está bien, vale madres, cada quien festeja como quiere. O sea, yo tampoco creo en Dios, yo no festejo el Día de Muertos de que ahí vienen los muertos, no. O sea, yo lo festejo para ir por dulces, ir a alguna fiesta, ver películas y demás. Cada quien festeja a su modo. Igual que la Navidad, igual yo soy ateo y festejo Navidad, no por Dios, sino por estar con la familia, con los amigos y todo eso, ¿no? Entonces, manden al diablo. A esos puristas que les digan, ay no, porque es del diablo Halloween y no lo festejes, mándenlos al carajo. El punto es que detrás de todo, Halloween sí es como el Día de Muertos y es muy interesante porque el Halloween, como muchos saben, viene de All Hallows Eve, de la víspera de Todos los Santos, que es un festejo que llega a Estados Unidos con los colonos, pero era un festejo celta, o sea que viene del territorio de Irlanda, de Escocia, más o menos por ahí. Es un festejo antiquísimo, incluso mucho más antiguo, varios cientos de años más antiguo que el Día de Muertos, el Halloween, proveniente de Europa. Los celtas festejaban eso, el All Hallows Eve, Día de Todos los Santos. Y a mí siempre me ha parecido muy interesante porque era lo mismo. Era una fecha, el 31 de octubre, que sí tenía algo que ver con las cosechas, pero tenía también algo que ver con que los espíritus de los muertos venían al mundo de los vivos. Eso era muy interesante, porque la fecha les falló por un día. O sea, los aztecas decían que el 1 y el 2 de noviembre. Los celtas, varios cientos de años antes, del otro lado del mundo, en Irlanda y Escocia, decían que el 31 de octubre. Entonces, prácticamente el Halloween y el Día de Muertos sí es lo mismo. Al menos desde ese punto de vista, sí es lo mismo. Y puede que, quién sabe, tal vez en efecto, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, sí se abre un portal entre nuestro mundo y el de los muertos. Así que la próxima vez que su tío purista, que se faja hasta el ombligo y escucha canciones de banda, les diga que no festejen Halloween porque es del diablo y porque es de los gringos, mándenle al diablo, díganle, sí, tío, sí, ándale. Vete a escuchar tus canciones, vete a tomar tu tequila. No, o sea, es lo mismo, prácticamente es lo mismo. Si nos vamos a la raíz de la leyenda del mito, es exactamente lo mismo. Así que, y si no, también mándenlos al diablo, cada quien festeje como quiere. Y a todo esto iba porque el Día de Muertos es muy especial, muy importante en mi libro de la Orden de Camazotz. Vean cómo en la Orden de Camazotz incluso hay cosas que yo no había como interiorizado del todo, ¿no? Esto de las cuevas que aparecen y desaparecen, las cuevas como portales entre nuestro mundo y otro mundo, que es algo también muy presente en las culturas prehispánicas y en culturas de todo el mundo. Las cuevas siempre han sido, en varias leyendas, portales, por así decirlo, ¿no? El umbral hacia otro mundo, hacia el mundo de lo desconocido. Entonces, si les gustan las leyendas urbanas de México y las leyendas prehispánicas, vayan a pedir su ejemplar de la Orden de Camazotz. No está disponible en librerías físicas, únicamente en Amazon, con entregas a absolutamente todo el mundo, sin importar de qué parte del mundo seas, te va a llegar. Así seas del pueblito más alejado del mundo, te va a llegar el libro. Así que lo puedes pedir en el formato de pasta dura, que es este que está aquí, que es el de lujo, el pasta blanda, que es un poco más barato, y el libro digital, la versión ebook. Todos los links a esto, a mis redes sociales, para que compres mi libro, están aquí abajo en la descripción. También a mi canal secundario, mi correo electrónico, mi número de WhatsApp, todo está aquí abajo en la descripción de este video si estás en YouTube, para que pidas tu libro, para que me sigas en mis redes, para que me sigas en mi canal secundario y para que me mandes tu relato. Ahora sí, vamos a escuchar una nota de voz que me envió mi suscriptor. Ahorita vamos a escuchar su nombre porque no me acuerdo cómo se llama, pero él lo tituló como "Mi hermana le vendió el alma al de abajo", o sea, al diablo. No he escuchado esta nota, les digo que trato de reservármelas, solo la anterior porque estaba muy cortita, esta sí la escuché, pero esta no la he escuchado, así que vamos a escucharla juntos a ver de qué trata. Bueno, te voy a contar ahora sí la historia. Mi abuelita tenía 3 hermanas. Ahorita que me voy acordando bien, no era su hermana, era su prima. Entonces, como era la prima más cercana, siempre decían que ay, tu hermana, ay, tu hermana, ay, tu hermana. Y hasta a su mamá de mi abuelita, a mi bisabuela, le decían que era su hija. Entonces, de las 3 hermanas, creo que tuvo mi abuelita, porque ya falleció. Ella era la más como bonita. Y toda la familia de mi abuelita siempre era muy,
como muy blanquita a pesar de ser de pueblo, o sea, como un tono agringado. Hasta de ojos, mi abuelita tenía los ojos verdes. Y creo que ella tenía, creo que los ojos un poco como azulados, creo que sí. Entonces, pues fueron creciendo. Y todas las, bueno, todas las hermanas de mi abuelita, y pues ella que era su prima más cercana, todas se iban juntando, o ya hasta mi abuelita se juntó. Entonces, su prima no se juntaba, pero ella se empezó como a separar. Entonces dice que pues que no iba, no estaba tan mal, no vestía tan bien, estaba mal vestida. Sus vestidos pues eran como corrientillos, ¿no? Entonces, entonces, ay, güey, este, van pasando los años y de la noche a la mañana, ella, bueno, a pasar de los años ya se iba ella siendo digamos, más mal hecha, ¿no? O sea, ya estaba perdiéndose lo bonita, ya no tenía el cabello tan sedoso. Entonces dicen que como en 2 días, una noche casi, volvió a ser bonita. Dicen, ¿cómo chingados puede volverse a ser bonita? Ahora sí, ¿no? Se volvió a ser bonita y pues recuperó toda su juventud, digamos. A pesar de que creo que ya tenía 29 años creo. Y pues tal vez digas, ay, pues todavía estaba en la etapa joven, ¿no? Tal vez. Pero digamos que cuando su punto fue como entre los 20 a los 19 años, cuando era joven. Porque de ahí para adelante era cuando ya se empezaba a hacer mal hecha. Entonces, van pasando los días, las semanas, y ella se empieza a tener vestidos muy hermosos. O sea, vestidos de seda, bordados, rebozos, botines de mujer que eran muy finos. O sea, eran casi de piel, o sea, no eran... O sea, eran muy bonitos sus botines, sus vestidos, todo lo que tenía. Entonces dice que pues de nuevo como que volvió a ser, pero ahora más. Y dice, bueno, van diciendo que en las fiestas de los pueblos ella siempre era la que destacaba, la que siempre le llamaba la atención a los charros, a los jinetes, a todos, ahora sí, a todos los hombres, literal los traía hecho pendejos, ahora sí, valga la redundancia. Entonces dice mi abuelita que una vez fue una fiesta del pueblo y que ella fue con mi tía, apenas la acaba casi, bueno, mi tía es la más grande de los 4 hermanos de mi mamá, incluyendo mi madre, ahora sí, ¿no? Pero ella es mayor por 5 años, creo. Y creo que tenía 4 años en ese entonces. Entonces dice que iba con ella y que la encontraron. Bueno, es que ya me adelanté. Perdóname, luego se me va la onda. Iba un caminito de tierra que era hacia donde iba a ser la fiesta, ahora sí, ¿no? Entonces bueno, le dijeron a mi abuelita que ella se había ido por ese camino. Dijeron, no, es que se fue por ese camino, iba a dirección sola. O sea, literal, ella se fue sola y que le dijeron, lleva un vestido muy hermoso, no me acuerdo ahorita cómo era el vestido, pero le dijeron a mi abuelita y mi abuelita todavía la vio. Entonces, dice mi abuelita que pues ella fue con mi tía
es con esperanzas de encontrarla, de decir, la alcanzamos a encontrar y pues irse las tres juntas, ¿no? Porque pues era mal visto que una mujer se fuera sola en la noche, ¿no? Entonces dice que pues mi abuelita iba casi cargando a mi tía para encontrarla. Y dice que no la encontraban, Y dice que como en una vuelta del camino la llegaron a encontrar, pero aquí viene lo tétrico. Dice que no la encontraron viva, ahora sí, ¿no? Que la encontraron tirada y que pues rápido fueron. Y dice que tenía un disparo en el pecho, pero que el disparo no ensució ni el vestido, ni dejó sangre en la calle, ahora sí en el pedazo de tierra que estuvieras en ella, ¿no? Entonces dice mi abuelita que pues se espantó y dijo que pues ahora sí, ¿qué onda, no? Entonces empezaron a verla, la empezó a ver bien, y esto es lo más tétrico, bueno, por decirse, porque son varios hechos que pasaron con su muerte. Dice mi abuelita que la encontró y que al lado de ella, bueno, en dirección hacia ella había un camino de hormigas. Y las hormigas, como tal vez sepas, no ven. O sea, literal, si está ella o un cuerpo, tan solo ya lo hubieran empezado a guzguear, ahora sí, ¿no? Digamos. Pero no, las hormigas rodearon literal el cuerpo y siguieron su camino. Y ni siquiera fue un rodeado muy cerquita. Fue un rodeado como de, dice mi abuelita, que aproximadamente 30 centímetros. O sea que no querían estar ni siquiera cerca del cuerpo. Y dice que pasaron así y que siguieron su camino, pero que siempre rodeaban. Entonces dice mi abuelita que ella le cerró los ojos, que porque todavía los tenía abiertos. Y dice que los cierra los ojos y le dice a mi tía que pues iban a ir rápido para ver quién encontraba, para avisar que pues, estaba muerta, ¿no? Y que pues fueran a recoger el cuerpo. Entonces dice que encuentran unos muchachos charros y dice que van y que recogen el cuerpo y se lo llevan. Entonces dice que cuando la estaban enterrando, que dijeron las personas que la vieron antes de meterla a la caja, al cajón, que ¿cómo se llama? Que ya no era tan bonita, o sea que literal ya había perdido como que su toque. Ya no se veía tan joven, las arrugas se empezaron a notar. Y dice que pues que se sacaron también de onda. Y que mi abuelita y pues casi todo el pueblo, pues por lógica se van a dar cuenta. Y dijeron, no, pues es que a lo mejor le vendió el alma al diablo, o a lo mejor era bruja. Hacían 1001 teorías. Entonces dice que cuando la enterraron, que pasó una mariposa negra y que no se quitaba de ahí, que inclusive hasta se paraba en la cruz y que no se quitaba y no se quitaba. Entonces dice que ya la entierran, y esto dicen que fue como lo más, como por lo que sí dijeron, sí se la sí se la llevó la bruja, es de que iban pasando los días y dice que después de 3 días fueron a ver el cuerpo, al panteón a verla. ¿Cuál fue la sorpresa? Que no estaba ni la cruz ni el montoncito de tierra que se forma arriba. Es más, la tumba
estaba succionada hacia adentro, ahora sí. Y pues todos se sacaron de onda y dijeron, ¿qué onda? Y literal hasta la fecha de ahorita vamos a ver a mi abuelita porque la enterraron muy cerca de su tumba, creo que como 2 metros, 3 metros. Entonces pasan a pasan a verla y literal, o sea, la tierra como que se succionó, se quedó nada más como el hueco, digamos, como sumía la tierra ahora sí, como, como los baches de las calles, así, pero imagínate que está un bache de lo ancho del ataúd y de lo largo, pero con una profundidad como de 1.5 metros. O sea, 1.5 metros se sumió y dicen que hasta podría ser más de lo que se haya sumido. Y la gente del pueblo, los conocidos en eso, dicen que pues le vendió el alma del diablo y que al acabarse su trato la enterraron, pero que para que se viera que literal el de abajo se la jaló, o sea, literal la jaló hacia las entrañas, o sea, él no quería que estuviera más ahí, fue ahora te vienes, literal. Entonces dice que la jaló el panteón, el ataúd, digo, y, y de hecho, te digo, hasta la fecha, nosotros, yo no conocía tanto esa historia, ni mis hermanos tanto, porque no sabían dónde estaba la tumba. Entonces nosotros cuando íbamos a ver a mi abuelita, siempre había un como hueco, un hoyo grandote. Y nosotros decíamos, es que a lo mejor había un animalito y se hizo madriguera. Hasta mi hermana decía que era un nido de víbora. Y mi hermano decía que hay un conejo había hecho su nido. Y yo le iba más a lo de mi hermano. Entonces, entonces mi hermano una vez le preguntó a mi mamá y mi mamá le contó esa historia y le dijo, no, es que ese no es un nido ni de víbora, ni de conejo, ni de nada. Es la tumba de la prima de tu abuelita. Y dice, y de hecho en ese hoyo es donde estaba la cruz. Y dice, y si tú empezaras a escarbar y escarbar y escarbar, nada más encontrarías la cruz, no encontrarías el ataúd. Y pues uno piensa, pues a lo mejor por el pasar de los años. Dice mi mamá que no, que porque es porque la tierra literal lo sumió, que porque intentaron recuperar el ataúd y no pudieron. O sea, dice a esto le contó mi tía, porque mi tía era la que ya estaba en ese tiempo. Y dice que después de eso, que pues que la mamá de mi abuelita la mamá de mi abuelita y la mamá de ella le empezaron ¿cómo se llama? A escarbar y no encontraron el hoyo, que pues porque pensaban, pues a lo mejor está arribita, ¿no? O a lo mejor llovió, pero no llovía, ni la tierra estaba húmeda, o sea, todo estaba seco. Entonces mandan a que traten de recuperar el ataúd y la cruz para ponerla en otro lugar. Entonces empiezan a escarbar y escarbar y escarbar y escarbar. Dice que hicieron un hoyo aproximadamente como de 1 metro y no lo encontraban. Entonces siguieron escarbando y no encontraban. Y dice que iban a seguir escarbando, pero que un señor les dijo que ya no buscaran, que porque ya se la había llevado. Que él había hecho un pacto con ella y que pues ahora sí, literal, se la llevó. Entonces dice mi abuelita que pues sí, lo último que decía mi abuelita era eso, de que pues
pues si hubieran seguido buscando, nunca la iban a encontrar, y de hecho se iban a meter más abajo y hasta podría que ellos saldrían maldecidos. Por eso es de que mi abuelita siempre decía que ya no, que cuando fuéramos al panteón de allá de mi pueblo, nunca fuéramos hasta a ese hoyo, nos quedáramos mucho tiempo o estuviéramos escarbando, que porque ahí es donde está su hermana. Y ya estaba, no me acuerdo a quién le conté esa historia, creo que fue un amigo, y ese amigo me decía, es que puede que sea que la tierra haya estado blanda, o puede que haya estado húmedo. Y pues también yo pensé eso, pero fuimos pensando, y si la tierra estuviera húmeda, las tumbas que estuvieran alrededor también se sumirían. Si la tierra hubiera estado blanda nomás en ese punto, de todas formas se jalaría la demás tierra. O sea, por lógica, tuvo que haber sido un como jalado perfecto, digamos, para que saliera a la perfección, porque si no, no hubiera salido. Entonces, bueno, esa es mi historia, Riz. Es de cómo la prima de mi abuelita supuestamente hizo un pacto con el diablo. Aunque yo también creo, la verdad, que sí es cierto. Yo digo, sí tuvo que haber sido cierto. Porque, o sea, como de la noche a la mañana se va a hacer bonita y todo eso. Y, o sea, uno puede decir, pero es que puede que nomás haya sido un relato y nada más haya sido coincidencia. Puede que también diga uno eso, y puede que también sea cierto la coincidencia, pero yo normalmente me voy más a lo paranormal que a lo científico. Y, o sea, sí ciertas cosas sí pienso que es pura ciencia o así, pero también yo pienso que no es tanto eso, y siento más que es paranormal por las cosas que ya nos han sucedido. Por ejemplo, te digo, tenía pensado contarte uno de esos relatos que te puse ahí, y casi todos esos son por parte de mi abuelito, pero este es solo de mi abuelita. Ahora sí, de mi abuelita, que pues en paz descansa, falleció. Y también hay relatos que a ella le han pasado. Bueno, le pasaron cuando ella estaba viva. Y pues bueno, hasta aquí termina mi relato, Riz. Espero que te guste y espero que lo puedas subir en algún video. Si lo llegas a subir, trata como de componerlo, porque sí, bueno, es que yo me desenfoco mucho. Por eso es de que luego me trabo y así. Bueno, adiós. No, hombre, digo, muchas gracias. Digo, no mencionaste tu nombre, pero muchísimas gracias por este relato, de verdad. A mí me gustó mucho. Y la verdad es que no, bueno, siento yo que sí se entendió sobre esta prima de tu abuelita. Yo no sé si decirte si vendió el alma al diablo o no. Sí hay ciertos fenómenos referentes a los cuerpos en descomposición que pues que pueden ser explicados por la ciencia. Muchos supuestos símbolos de vampirismo, signos de vampirismo, pueden ser explicados, bueno, o sea, que eran tomados como signos de vampirismo en la antigüedad, hoy pueden ser explicados por medio de ciencia. Y justamente cuando estabas contando esto de la misteriosa muerte de la prima y que la enterraron y todo esto, justo eso estaba yo pensando. Lo interesante sería sacar el cuerpo, el ataúd, o sea, ahorita se me fue la palabra, tiene un nombre, o sea, no de manera ilegal, sino expropiar, no es expropiar. Bueno, cuando sacan el ataúd y abren y lo abren para ver qué tal, yo iba a decir, eso estaría interesante. Pero luego que mencionas que lo que tu mamá dice que ya lo habían intentado y que por más que enterraron, por más que escarbaron, no encontraron el ataúd donde estaba enterrada la prima de tu abuelita, me parece sumamente interesante, porque sí pareciera como que algo la jaló a las profundidades. No sé si el diablo, porque esta cuestión de que el infierno está bajo suelo y demás, eso es bien delicado de tocar porque es una alegoría. O sea, no quiere decir que si tú escarbas así kilómetros y kilómetros llegas al infierno, no.
O sea, el infierno y el cielo, si es que existen, que bueno, saben que yo no creo ni en el cielo ni en el infierno, pero si es que llega a existir algo similar al cielo o al infierno, no estarían, o sea, no es como que si vuelas muy alto en el cielo, al paraíso, o si desciendes mucho en la tierra, llegas al infierno, no, no está en nuestro mundo físico, sería a través de un portal dimensional. Como lo que decían los sumerios, que lo que ellos no decían cielo y infierno, porque ellos no creían en Dios y en el diablo, creían en otros dioses, eran politeístas. Pero la visión de los sumerios antiguos, la primera civilización humana, era que este otro espacio, esta otra dimensión donde habitaban sus dioses, era como una especie de dimensión espejo a nuestra tierra. O sea que su cielo, por así decirlo, donde vivían sus dioses, sí estaba en nuestra tierra, pero no podías acceder de manera física a ese lugar. Era otra dimensión. Como lo que se ve en Stranger Things del Upside Down, algo así. Algo así, yo creo que si llega a existir el cielo o el infierno, es algo así. Tendrías que llegar ahí a través de portales dimensionales. Entonces, siendo visto desde esta forma, pues no tiene mucha lógica que el diablo jalara el ataúd, digamos, al subsuelo, ¿no? Por así decirlo. Pero sí está muy interesante a dónde se fue ese ataúd. Podría ser que fue coincidencia y que la prima de tu abuelita esté enterrada en una arena movediza o algo por el estilo y que succionó todo lo que estaba ahí, tanto la tierra como el ataúd. Eso sería una coincidencia muy grande. O por otro lado, puede que sí haya sido algo paranormal. O el hecho de que también absorbió la cruz, el hecho de la mariposa negra que se apareció durante el sepelio, y también el hecho de que la herida que tenía el cuerpo cuando lo encontraron no tenía sangre. O sea, como si le hubieran fulminado con una especie de rayo o algo por el estilo. Sí está muy interesante, muy curiosa esta historia. Y aunque yo, al contrario de ti, siempre trato como de buscar alguna explicación racional fuera del entretenimiento y todo esto, este es uno de esos casos en los que ni siquiera ni las explicaciones sobrenaturales ni las explicaciones racionales pueden responder qué pasó en este caso. Entonces a mí me gusta dejar ambas puertas abiertas. ¿Fue algo que podemos explicar de manera científica? ¿Fue algo paranormal? No lo sé, nadie lo sabe determinar. Está muy interesante esta historia, querido amigo. Te mando un enorme abrazo y ahora vamos a escuchar dos notas muy breves del mismo suscriptor que mandó la historia de las serpientes gigantes en Chihuahua hace unas semanas. Estaba buscando ahorita porque no encontraba las notas, ya las encontré, referentes a la onza. Así que vamos a escuchar estas dos notitas muy breves y vamos al tercer bloque. Voy a cambiarte un poquito el tema. Ahora vámonos con la onza. En una ocasión, en Escalón, Chihuahua, con rumbo al cerro de las Tetas de Juana. Esa vez llevé a mis hijos, estaban pequeños, y a la que era mi esposa. Resulta que veníamos en la camioneta, ya estaba las 6 de la tarde, más o menos, 5 o 6 de la tarde, ya no estaba el calor tan fuerte. Venía por sobre el camino ese ancho que te digo que está junto a las vías, el que caben 2 camionetas. Y entre las vías y el camino hay un tramo de unos 20, unos 30 metros, más o menos. Y hay mezquite no muy alto, de 1,5 metros, 2. Y hay mucho pasto, mucho zacate alto. Venía un animal acaba de cruzar el camino, y cuando sintió la camioneta, porque pues yo no hacía ruido la camioneta, yo no venía volando, venía despacio, como que se encogió un poco y siguió caminando. Es más o menos parecido al guepardo, al chita africano, pero era de un color gris azul. O sea, gris, no completamente gris, un gris medio azulado. Muy alta, más alta que un pastor alemán, más larga que un pastor alemán, con las patas muy largas. Por años yo le platiqué a muchas personas, me decían, es un puma. No tiene nada que ver con los pumas, no es un puma. Yo conozco los pumas, conozco muchos tipos de animales y no tiene nada que ver, nada que ver. Ahorita te mando una foto, la encontré en internet. Es algo como lo que yo vi, nada más el color cambia. La onza son varios tipos, Rix. En Sinaloa conocen la onza
que es una cruza entre un gato montés y un lince. No es muy alta, pero sí es muy feroz y llora como niño. Esta que yo vi es una cruza entre puma y lince. Sí. Es una fiera. Es terriblemente feroz. Es muy raro avistarlas por cuestión de que son nocturnas, de hábitos nocturnos. Yo la vi, como te digo, ya era tarde. No me atrevía a arrimarme, no, para nada. O sea, son animales que yo sé que pues me pueden matar con mucha facilidad. Eso es lo que yo vi. Muchas gracias, amigo, también por esta historia. Esas eran las que me quedaban pendientes de este suscriptor, porque me mandó varias de unas serpientes gigantes que eran avistadas en su natal Chihuahua. Lo escuchamos hace poquito, la semana pasada para ustedes, si no me equivoco, o antepasada, y ahora escuchamos estas donde él avistó lo que él cree que es una onza. Esto de la onza, el tema de la onza es muy delicado, amigos, porque si nos ponemos técnicos, la onza no existe. La onza es simplemente un mito. No hay ninguna evidencia o casi ninguna evidencia de que existe la onza mitológica. Porque muchos me van a poner en los comentarios, no, sí existe. No me refiero a la onza yaguarandi. Porque también hay muchos felinos salvajes en América Latina que les dicen onza. El que oficialmente es la onza, que su nombre oficial es onza, es la onza yaguarandi. Que es justamente como lo describe nuestro amigo, la onza yaguarandi. Ustedes pueden buscarlo en Google. Yaguarandi se escribe con J y con G, como si escribieran jaguar. Jaguarandi. Onza jaguarandi es como un guepardo chiquito, muy, muy curioso porque su rostro es muy redondeado, entonces da un aspecto como de cara humana. El de este felino, que si no me equivoco está en peligro de extinción, creo que lo encuentran en Chiapas, al sur de México y partes de Centroamérica, si no me equivoco. Esa es la única onza oficial. Hay varios felinos salvajes que les dicen onza en varias partes de América Latina, en ranchos, en pueblos, no en zonas rurales. Pero oficialmente solamente la onza yaguarandi es la única que podría conocerse así. Ahora, desde que los españoles llegaron a México, y esta es una historia algo que he explicado en muchas ocasiones porque hay mucha ignorancia alrededor de este animal mitológico, de este críptido, es decir, de un animal que puede que ni siquiera exista o puede que sí exista, pero que la ciencia no la ha descubierto porque hay muy pocos ejemplares o porque a lo mejor ya hasta se extinguió. Es este animal que cuando los españoles llegan a México, el emperador, siempre me equivoco, espero no decir, el emperador Cuauhtémoc, si no me equivoco, Moctezuma, el emperador que estaba gobernando cuando llegan los españoles, siempre me confundo. El punto es que este emperador azteca, el último emperador azteca, cuando llegan los españoles, él tenía un zoológico personal y ahí había muchos animales. Ahí los españoles en sus crónicas describen que había jaguares, que había pumas. Ellos en sus escritos dicen tigres y leones, porque ellos en Europa no existían los jaguares ni los pumas, ellos conocían a los leones y a los tigres. Entonces en sus escritos ellos dicen tigres y leones, pero se refieren a jaguares y a pumas. Además de esos animales, de esos felinos, hay un tercer felino que los historiadores no han sabido determinar qué especie de felino era, y ellos le dicen la onza. Y era uno que ellos decían que justamente parecía cruza de jaguar con puma. Precisamente, eso es lo que dicen los españoles en los escritos. Y dicen que era un animal justamente, ellos dicen que más bien era pequeño, que era más pequeño que el puma y que el jaguar. Que era un animal, un felino más pequeño, pero mucho más agresivo. Y que su rostro era como humano, como de persona, porque eran características muy raras las de este felino desconocido que nunca se ha sabido determinar qué especie era. Tengo un episodio que hice hace ya mucho tiempo, en 2020. De hecho, me acuerdo que fue un video que hice, que lo tuve que hacer 2 veces porque se me descompuso la computadora y lo tuve que volver a hacer más o menos precisamente en las fechas del Día de Muertos del 2020. O sea que ya tiene bastante tiempo. Si te interesa, te voy a dejar la etiqueta por aquí en YouTube para que vayas a ver el video. Si estás en Spotify o iVoox, ve a YouTube y pon el Grimorio de Rix Onza. De hecho, si buscas Onza en Google Imágenes, te va a salir la imagen de mi miniatura. Te metes ahí y ya te lleva el video. Ahí recopilé varios casos de avistamientos en varias épocas, desde épocas de la conquista española, ya que México era colonia española, y cuando estaban evangelizando a los indígenas. Hay un relato que vieron varios sacerdotes y varios indígenas, no me acuerdo en qué parte de América, porque no me acuerdo si fue en México, pero que sale
una onza, un jaguar, que no, un felino que ellos no sabían que era, no era un jaguar, no era un puma, y ataca, o sea, enfrente de todos, no le importó que hubiera más gente, se le avienta encima a un indígena, a un niño, lo agarra, un niño entre comillas, como de 12 años, lo agarra como del cuello y se lo lleva, como si fuera un animal, pero era un niño, lo agarra y se va, y no le importó. O sea, normalmente los depredadores, si ven más humanos, no atacan. Aquí había mucha gente y a él no le importó. El animal atacó a plena luz del día y se llevó a este niño. Y así como esos hay muchos relatos. De hecho hay una foto de unos cazadores gringos que cazaron, creo que al norte de México, a un animal que en las fotos no se ha determinado qué felino es, porque no es un puma y no es un lince. No me acuerdo, ahí ve a ver ese video porque ahí está la foto. Es una foto famosa. Y está esta otra foto que mi amigo me mandó, que es la que él me manda como referencia, que es que él encontró en internet y se parece mucho al animal que él vio, y es la que yo te he puesto. Y esta foto sí, ya es más reciente, es de inicios de los 2000, finales de los 90. Se dice que la onza era avistado en el norte de México, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Sonora, en estas zonas desérticas montañazosas. Ese es el territorio de la onza, al norte de México. Según todos los escritos españoles y ya además de los gringos, de esos cazadores gringos de mediados del siglo XX, es ahí, al norte de México. Entonces, ahí esta foto que me manda, que lo están viendo ahorita en pantalla los que están en YouTube, esta foto que me manda mi suscriptor, que yo también la he usado de referencia porque es muy curiosa. Si ven en la foto, parece un puma, pero es más delgado, mucho más delgado que un puma, y las patas son mucho más largas que las de un puma. Entonces, a este animal lo cazó un señor, el animal se metió a su casa, el señor le disparó y le hicieron estudios científicos a este animal, y no era un puma, porque él dijo es un puma desnutrido porque está muy flaco, y vieron que no, o sea que no tenía desnutrición, o sea él era flaco así naturalmente, esa era la estructura del animal, y analizaron su sangre, lo analizaron genéticamente y no era un puma, era un felino desconocido. Nunca supieron qué era. Esto te digo, fue como en los 80, 90, no recuerdo bien el año. Y de hecho hice hace poco un video porque conté en el podcast y después le hice episodio individual de una suscriptora que un felino muy grande las atacó a ella, a su abuela y a su madre en su casa. Nunca dijo en qué parte de México fue. Yo creo que fue en el norte, era en medio de la sierra. Y un felino muy grande las estuvo rondando toda la noche en su casa. Vieron las huellas que eran muy grandes, eran más grandes que un gran danés que ellos tenían, un perro, que es un perro muy grande. Las huellas que dejó este felino eran mucho más grandes que las de ese perro. Un gran danés que parado en dos patas es de mi tamaño, 1,76, 1,80, y era más grande, o sea, ese animal era gigante. Y nunca vieron al animal, no lo cazaron, pero ahí decían que se avistaba la onza. Entonces ve a ver esos dos videos porque ahí explico mucho más a detalle qué es, hay fotografías. El punto es que este animal, si nos ponemos serios, es mitológico. Según la ciencia oficial, la onza no existe, pero es curioso que hay muchos relatos e incluso algunas fotografías que afirman que la onza sí existe. Puede que lo que vio nuestro amigo en Chihuahua sí haya sido una onza, solamente que, como él dice, el color no coincide, porque el color que describen en casi todos los relatos es de un color como café pardo, un poco más oscuro que el del puma, pero también dorado, como leonado, y el que él menciona era de color gris, como color paloma, gris azulado, dice él, ¿no? Entonces puede que haya sido una onza, puede que haya sido otro animal, porque también puede ser que haya sido la mezcla de dos animales, de dos especies conocidas, o vete tú a saber, puede que haya sido una onza. Y lo que me hace decir que puede ser una onza es que fue en el norte de México, fue en Chihuahua. Y te digo que aquí al norte de México es donde, según todos los relatos, casi todos los relatos de todas las épocas, era avistada la onza. Puede que este animal sea mitológico, entre comillas, sea críptido, por eso, porque está tan reducido en número que es muy difícil ver uno, porque están a punto de extinguirse, si no es que ya se extinguieron, porque no ha habido encuentros recientes en muchos años. Todavía en los años 90 hay muchos relatos de avistamientos de onzas, pero ya del año 2000 para acá ya no hay relatos de encuentros con onzas. Entonces puede ser que esta especie de felino, ojo, el hecho de que sea mitológico no quiere decir que sea mágico ni ninguna jalada de esas. O sea, eso simplemente es un animal que es un mito, porque hay quien dice que existe, así como nuestro amigo que dice yo lo vi, pero obviamente no hay pruebas, y hay otros que dicen no existe. Entonces es un mito, porque no hay pruebas científicas, no hay pruebas fehacientes, tangibles de que existe este felino al norte de México. Entonces es un críptido, es un animal mitológico. No se sabe si existe o no. Puede que sí existió en algún momento esta especie, que siempre estuvo en peligro de extinción, pero que ya se extinguió. Puede ser posible. Pero bueno, amigos, todavía nos quedaba un relato para este bloque de Rake en los Andes.
una criatura tipo de Rake en los Andes, muy interesante, pero ya no nos da tiempo de escucharla. Ya llevamos 1 hora 40 y todavía nos faltan 3 relatitos de TikTok. Así que vamos a dejar esa de The Rake para la próxima semana, o un Wendigo o un Ghoul, como quieran llamarlo, son sinónimos al parecer. Vamos a dejarlo para la próxima semana, de uno de estos entidades avistado en los Andes, así que es muy interesante. Esa vamos a dejarlo para la siguiente semana. Vamos rápidamente al segundo y último corte de este programa para regresar al tercer bloque y ya dar cierre a este episodio número 102 del Grimorio de Riggs. Así que aprovechen la cortinilla si tienen que poner pausa para lo que sea y regresamos a cerrar el programa. Vamos al corte y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast, episodio número 102. Si llegaron hasta acá, les agradezco, denle like al video, suscríbanse a mi canal, activen la campana de notificaciones porque recuerden que hay videos aquí en El Grimorio de Riggs todos los días de la semana. También vayan a seguirme a mi canal secundario Riggs y los Amos del Multiverso, ahí estoy tratando de subir 2 videos a la semana, dependiendo si hay material o no. La semana pasada solo pude subir 1, pero normalmente subo 2 o a veces hasta 3 episodios o videos a ese otro canal secundario donde hablo de cine, de series, de literatura y demás, ¿no? Si son gente culta, si les gusta el cine y todo eso, vayan a seguirme por allá. También síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram y en TikTok como @elgrimorioderiggs, todo junto con minúsculas. En Facebook y en Spotify me encuentran como El Grimorio de Riggs. Si tienes un encuentro paranormal o una historia extraña que quieres que cuente aquí en el canal, envíamela a necronomiconrelatos@gmail.com o a mi WhatsApp, que es el 5638000345. Y si te interesa adquirir mi libro La Orden de Camazotz en Amazon, puedes pedir tu ejemplar en amazon.com. Ahí entregas a absolutamente todo el mundo, Puedes buscarlo directamente en la página de Amazon o ir al link que está en la descripción de este video. También si quieres comprar Demonios de Luna Llena, si te gustó La Orden de Camazotz, ve a comprar mi otro libro, el primero que saqué, Demonios de Luna Llena, y ya muy pronto sacaré mi tercer libro, que sería la segunda parte, la conclusión de la historia de El Jaguar que cayó de las estrellas. Y los que estén leyendo La Orden de Camazotz, no sé qué tan adelantados vayan, pero ya para el final del libro, para por ahí del inicio del tercer acto, se menciona un suceso muy importante entre vampiros y otra especie que seguramente muchos se emocionarán, les recordará a cierta película muy conocida de terror, acción, y quiero decirles que si les emociona ese suceso, va a haber un libro muy próximamente. En el año 2023 voy a sacar mi cuarto libro, que es un libro que ya tengo escrito y que sé que les va a gustar mucho si les gustan las peleas entre vampiros y hombres lobo. Así que vamos ya rápidamente a escuchar este TikTok que encontré, que seguramente uno de los videos de esta semana fue sobre este tema. Coincidió, yo ya lo había guardado. Si encontré información, habré hecho un episodio únicamente sobre este tema, sobre unas fotografías que supuestamente pertenecen a una civilización perdida. Así que vamos a ver este TikTok. Aquí sí necesito, si están en Spotify o en iVoox, a lo mejor no podrán disfrutar mucho de este pequeño videito de un minuto, pero si están en YouTube, quiero que presten mucha atención. Y si sí les hablé de este tema en esta misma semana, en un video en individual, pues esto lo retroalimenta bastante bien. Vamos a ver estas fotografías de esta supuesta civilización perdida descubierta hace el siglo pasado. Así que vamos a verlo. Extrañas fotografías de una civilización desconocida. Alfred Isaac Middleton viajó los alcances más alejados del mundo a fines del siglo XIX en busca de maravillas zoológicas, botánicas y arqueológicas. Estas fotografías recientemente descubiertas ayudan a arrojar luz sobre algunos de esos increíbles descubrimientos durante varias misiones a regiones en el sudeste asiático, África y la selva amazónica. Desafortunadamente, todos los diarios y escritos científicos se perdieron en 1901 cuando Middleton y su equipo desaparecieron durante una expedición de Sumatra para descubrir la legendaria ciudad perdida de Dauleto. Debido a este trágico evento, se da que alguien encontró estas evidencias y decidió bajo anonimato publicar las fotografías de Alfred. Sin duda todo en misterio. Ahí estamos viendo más fotografías de algunos animales que parece que están como fosilizados. Animales que claramente no son conocidos por el hombre.
Algunas se ven reales, algunas se ven falsas. Ahí se ven como unas como naves o no sé qué sean. Bastante interesante. Les digo, ustedes vienen del futuro. Cuando yo grabo esto todavía no he hecho los episodios de la semana, pero ese es un tema que yo ya había querido tocar, pero no hay tanta información, porque en efecto, estas fotografías apenas fueron publicadas hace muy poco. Se ve que algunas son falsas, otras se ven reales, o al menos que podrían ser reales. Entonces, si encontré información, ya habré subido un episodio sobre este mismo tema días antes de que ustedes hayan escuchado este episodio del podcast. Así que si vienen del futuro, díganme si hablé de este tema o no, y si no lo hice, déjenme en los comentarios si les interesaría que investigara, porque les digo, encontré muy poca información sobre este tema hace unos días, hace unas semanas, y a lo mejor sí hablé sobre el tema, porque sé que a ustedes como a mí les interesa mucho esto de las civilizaciones perdidas y desconocidas. Así que pues bueno, vamos a ver si fue real este hombre y sus descubrimientos. Ahora vamos a escuchar dos relatos. Uno que es un poco curioso, ahorita te voy a decir por qué. Supuestamente referente al multiverso, una persona que supuestamente tiene una conexión con otra realidad, y una sobre un posible doppelganger o algo así. Así que vamos a escuchar primero el del viajero del multiverso. Cuenta cómo lo hicieron viajar al multiverso. Les quiero contar mi historia, les platico. Yo actualmente tengo 36 años y desde niño padezco una enfermedad rara de la vista, la cual, cuando se agravia, suelo tener una pérdida de la vista de hasta un 30%, pero antes de esto tengo síntomas muy peculiares, como los que no puedo distinguir si algo está lejos o cerca, como si la distancia fuera relativa, o en casos hasta alucino patrones geométricos y grupos de colores en tornasol en movimiento. Por desgracia, esto me ha privado de muchas cosas, como manejar y hasta caminar por las calles, pero trato de llevar una vida plena con mi pareja. Hace unos años conocimos en una fiesta a un muchacho que estaba muy interesado en saber sobre mi condición, y él me dijo cosas muy raras en ese entonces, como que posiblemente soy un ser multidimensional y mi cerebro trabaja de esa manera y por eso tengo esos problemas con la vista. Según él, mi cerebro puede estar en varias partes a la vez, pero mis sentidos aún no están trabajando a la par, y es por eso que no puedo distinguir entre distancias y colores, o bien alucino figuras y colores. Se me hizo divertido escuchar eso, la verdad, pero no le creí. Pero él dijo que podía ayudarme a darme cuenta, si le permitía hacer un ejercicio con él. Mi pareja y yo accedimos por morbo, y en la fiesta nos pusimos a hacerlo a la vista de todos. No fue nada del otro mundo, solo me hizo meditar con voz guiada, y en un momento caí en un sueño profundo. Del sueño no recuerdo nada, pero cuando me despertaron, me sentí tan descansado como si hubiera dormido a gusto, al menos unas 12 horas. Pero lo gracioso es que no fueron más de 30 segundos los que me quedé en trance, por así llamarlo. El chavo me dijo que eso se pudo porque mi conciencia viajó a otro tiempo y ahí descansé horas. Todos en la fiesta nos reímos, porque al ser todos unos godines de oficina bromeamos diciendo que queríamos dormir 12 horas en solo 30 segundos y estar descansados. La verdad, yo medio me asusté un poco, porque yo sí sentí haber dormido bastante, pero después hicimos otro ejercicio y me dijo que ahora me iba a guiar a esta misma fiesta, pero en otra dimensión, y que allí preguntara algo personal a algún presente, y al regresar aquí nos dijera. Pues lo intentamos, y tampoco recuerdo el sueño, pero al regresar me dirigí con una chava de la fiesta, que no conocía, pero sabía todo sobre ella. Ya sabía su fecha de nacimiento, nombre de hermanos, mascotas, mejor amiga, maestros, y hasta quién fue su primer beso. Pero lo que a todos les asustó fue que le dije que ella trabajaba como jefa de área en su trabajo, pero no aquí, sino en Austin, Texas. Yo no supe por qué se asustaron todos al decir eso. Nos contaron que en su trabajo se acababa de abrir una vacante para ese puesto, y era también para Austin, Texas, y ella había aplicado, pero no sabían si se iba a quedar, ya que también había un candidato de Colombia y otro de Guatemala, que todos juraban que ese sería el escogido. Yo sentí que todo esto ya era muy personal, y ya no quise saber nada de esto, y apenas tuve la oportunidad de irme de la fiesta, me fui con mi pareja. No quiero decir que tengo superpoderes o viajo en el espacio-tiempo, solo les comparto mi historia, porque el chavo que me ayudó con esos viajes entre dimensiones nos contó que lo que él hace es de lo más normal entre la gente acaudalada, y en lo personal pienso que puede ser posible, porque siempre escucho que la gente rica se hace más rica en situaciones como guerra, pandemias o sequías, como si ellos ya supieran qué va a pasar y ya saben cómo actuar. Pues como ven, una historia muy interesante que es este chico que conoce, el chavo que manda su historia, conoce a este chico que le dice, no estás enfermo, es eso que tú ves es una especie de signo, de señal de que tu conciencia tiene cierta facilidad para viajar entre dimensiones, ¿no? No de manera física, sino su conciencia. Y bueno, después ocurre esto en esta fiesta que está bastante interesante, que si es verdad, pues podría comprobar que en efecto lo es. Lo que dice al final de que la gente acaudalado, eso a mí se me hace una jalada. La verdad, yo no creo que la gente acaudalada haga eso. ¿Por qué no? O sea, yo conozco varias personas de
pues de dinero y de posiciones en trabajos importantes y en empresas importantes, y esa gente, la mayoría de esas personas no creen en nada. O sea, son completamente, o sea, si yo soy ateo y cuadrado, ellos son peor. Entonces no creo, eso sí yo creo que es una jalada. Pero lo que puede ser real, lo que sí puede ser posible, es este rollo de que sí puede viajar entre dimensiones. Así que, ¿qué opinan ustedes? Déjenmelo en los comentarios. Y vamos a escuchar este último relato de un posible doppelganger o de un caso de reencarnación. Vamos a escucharlo. Creo que algo o alguien suplantó a mi primo de 6 años. No sé si yo también me estoy volviendo loco, pero al igual que mi tía, creo que mi primo fue usurpado por un impostor. Razón por la que mi tía entró en una crisis nerviosa y la tuvieron que internar, y ahora vive en una comunidad de retiro. Les cuento, mi tía tuvo a mi primo a los 26 años, y a pesar de ser madre soltera, le cayó súper bien la maternidad. Pero fue cuando el niño tenía 4 años que empezó a actuar muy extraño. Mi tía, que al principio se empezó a dar cuenta de lo raro, cuando en el kinder la maestra le dijo que el niño no ponía absolutamente nada de atención en clases, pero sabía todo para su edad, y aparte convenció a otros niños de hacer cosas crueles para su entretenimiento. Mi tía hablaba con mi primo y ella nos cuenta que se actuaba con indiferencia brutal, y cuando ella le metió una nalgada, también veía el odio en sus ojos, como con una impotencia de querer defenderse y no poder. Después empezó con actitudes muy raras, como que el niño se despertaba de madrugada y se ponía a buscar cosas en la casa, y cuando mi tía lo descubría y le preguntaba qué hacía despierto, él fingía que no sabía nada y regresaba a dormir. Pero cuando sospecharon que algo estaba mal, fue cuando el niño a los 5 años le compraron un PlayStation y el niño jugaba casi todo el día después de la escuela. Al parecer mi tía le tiró su memoria donde se guardaban todas las partidas, y el niño se enojó tanto que empezó a hablar como un adulto, utilizando palabras que un niño de 5 años jamás diría, y frases muy hirientes como que por ser así de descuidada no tenía pareja y que como adulto era un idiota. Les repito, estamos hablando de que tenía 5 años mi primo en esa época. Cuando pasó eso se lo llevaron con un psicólogo, e igual, también decía que ese niño estaba escondiendo algo. En una ocasión mi tía estaba teniendo la ropa cuando se resbaló por la escalera y con la rebaba del cancel que estaba expuesto se cortó la pierna de manera muy profunda y empezó a desangrarse a chorros, y cuando gritó a mi primo que saliera a la calle a pedir ayuda, mi primo no le hizo caso, y como si supiera qué hacer exactamente, fue por un cinturón, le hizo un torniquete, le tapó la herida con una toalla limpia y marcó una ambulancia. Cuando llegó la ambulancia, a los 20 minutos vieron que el niño estaba tapando con su dedo una vena, una arteria, no sé mucho de eso, con la yema de los dedos, lo cual impidió más el sangrado, lo cual sorprendió a todos porque según eso, saber hacer eso es de médicos con mucha experiencia en urgencias. Cuando pasó el incidente, nadie le creyó a mi tía sobre el actuar del niño, y ahí empezaron con los problemas de que mi tía nadie le creía. Empezaron a medicarla porque ella seguía lo mismo, de que ese niño ya no era su hijo. Pasó un año y le internaron, y el primo se vino a vivir con nosotros, y estando aquí, ahora le creo a mi tía. He sorprendido al niño leyendo cosas en inglés en la tablet, y cuando se supone que debe estar haciendo cosas de la escuela, y cuando pasa eso se pone muy nervioso y apaga la tablet. Y tengo un vecino que siempre que ve al niño dice que ese niño está embrujado. Pero yo creo que lo más extraño de todo es que el niño, desde que actúa así, jamás ha llorado. En una ocasión tuvimos un accidente en automóvil y se dislocó el hombro del tirón del golpe, y no lloró ni por el susto ni por el dolor. Y recuerdo perfectamente cuando pasó eso, lo primero que hizo fue ver a todos que estuvieran bien, nos revisó y regresó al lugar y se puso de nuevo el cinturón de seguridad. Eso no se lo había contado a nadie. Quizás por el susto en él recuerda eso, pero yo lo vi claro. Una vez le dije que lo vi hacer eso en el accidente, y cuando lo dijo, simple y sencillamente se paró y se fue de la sala. Estoy seguro que ese niño oculta algo. Creo que algo... ¿Cómo ven esta historia? Está bastante... Yo no creo que lo hayan suplantado porque, según cuenta el relato, el niño siempre fue así. Entonces yo no creo que lo haya suplantado alguna entidad. Para empezar, no creo que sea algo paranormal, ¿no? Como esto que dicen la jalada de que estaba embrujado. Yo creo que eso no es verdad. Ni que está poseído, ni nada de eso. Recuerdo un poco a la película esta de La Huérfana. Pero de nuevo, o sea, este niño nació y siempre fue así con su mamá, con la tía del chico que envía el relato, que la afectó tanto esto que está en un hospital psiquiátrico la señora, ¿no? Yo creo que podría tratarse de uno de esos casos de reencarnación, que hay niños que actúan como adultos y que recuerdan cosas de vidas pasadas, o el niño puede que sea un superdotado, puede que simplemente el niño sea un superdotado y ya. Esa sería otra explicación no paranormal, sino que sea un niño genio. Eso sería bastante bueno para él. Y otra explicación ya como más jalada de los pelos, más paranormal, que sea como estas personas con habilidades, ¿no? Como con superpoderes, por así decirlo, como hemos leído varios relatos de suscriptores aquí en este canal. ¿Cuál de estas opciones tú crees que sea? ¿Es un niño genio? ¿Es un ser
con habilidades sobrenaturales, por así decirlo, o un caso de reencarnación que recuerda cosas de una vida pasada. Déjamelo abajo en los comentarios. Y con esto, queridos amigos, puedo decir que hemos llegado al final de este episodio número 102, ya casi de 2 horas, ya no puede ser, ya estoy extendiéndome demasiado en los episodios. Espero que lo estén disfrutando. Y pues bueno, sin más que decirles, amigos, yo solo les recuerdo que le den like al video si les gustó, que se suscriban, que compartan mi contenido con sus conocidos que les gusten estos temas, que me sigan en mi canal secundario Rix y los Amos del Multiverso aquí en YouTube, que activen la campana de notificaciones, que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, Spotify y en TikTok. Si quieren comprar mi libro en Amazon, el link está en la descripción, hay entregas a todo el mundo, o entren a amazon.com y escriben la orden de Camasots y está en pasta dura, en pasta blanda y en formato ebook. Hay de todos los precios y todas las calidades son muy buenas. Y sin más que decirles, yo les deseo un excelente viernes, una excelente semana, un excelente día, tarde o noche, dependiendo del horario y el día en el que estén escuchando este episodio. Y sin más que decirles, yo me despido, nos vemos la próxima semana y nos escuchamos en la oscuridad.